Patricia, mira, no hay una estructura uniforme para todos los artículos. ¿Por qué? Porque esto depende demasiado de la revista. ¿Qué es una revista científica? Una revista científica, tú piensas que son personas que vienen trabajando durante por lo menos, para que una revista pueda tener, ya que sea indexada, son 2 años. Pero ya cuando hablamos de una revista que tiene mucha experiencia, hablamos de una revista que tiene 15, 20 años forjándose, que cada 2 veces al año o cada 6 meses o cada 3 meses publica artículos o publica información. Entonces, ellos manejan una estructura que es una estructura que se ha vuelto un poco, como yo les digo, más o menos es así, pero no es una camisa de fuerza, o sea, no es obligatorio que sea así. Hay revistas que te dicen, yo quiero que el artículo tenga 20 páginas. Hay revistas que te dicen, yo quiero que el artículo tenga 8. Y así sea el mismo tema, eso no es un factor. El factor es la norma editorial de la revista, depende de cómo ellos, y además que como nosotros somos los que queremos publicar, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a lo que la revista quiere. No puede ser de otra manera. Entonces, claro, yo puedo hacerme mi artículo, yo digo, bueno, esta investigación está muy bien, no me parece que deba tener 9 páginas, me parece que está bien con que tenga 8, porque me parece que está muy bien, me parece que dije todo lo que yo quería decir. Pero de repente me entro a la revista donde yo quiero publicar, porque yo tengo el sueño de publicar allí, y en la revista me dicen que tiene que tener 9 páginas, entonces yo tengo que buscar la forma de que tenga esa extensión porque tengo que cumplir con ese parámetro. Entonces, independientemente de la naturaleza que tenga el artículo, yo tengo que cumplir con los parámetros de la revista y dependen demasiado de lo que la revista me indique. Vamos a ver, ¿quién más me hace una pregunta por aquí? A ver. Hola, hola Andrés, me está preguntando. ¿Se puede utilizar 12 autores, pero no de libros virtuales, sino más bien de libros en físico? Sí. A ver, podemos hablar de fuentes científicas, podemos hablar de libros físicos, podemos hablar de las páginas que yo les he dado, entrarme y buscarme un autor de allí, pero también hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. A las revistas les gusta que nosotros citemos artículos de revistas mismos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si yo soy dueño de una revista, si yo soy dueño de Sapienza Organizacional, que es una revista, yo digo, oye, yo quiero que Sapienza Organizacional tenga una mayor indexación. Para eso tiene que conocer la gente de Sapienza Organizacional. Pero yo me llevo pero todas las revistas tenemos esa intención, ¿no? Que seamos conocidas. Entonces coloco yo, dentro de las normas editoriales, yo coloco una necesidad. Hace falta que dentro de los 12 autores, 6 sean de revistas científicas. Entonces yo obligo a la persona que está escribiendo a que esa persona vaya y se encargue de revisar, de buscar, de analizar la forma en la cual voy a buscar una revista científica. Entonces es como un compacto que tienen todas las revistas. Vamos a colocar que tienes que citar revistas científicas más que libros impresos, porque lo que queremos es que nosotros nos hagamos más conocidos. Entonces, la única manera de hacernos más conocidos es que el autor se vea obligado a sentarse en internet a buscar revistas que guarden relación con ese tema. Entonces, es algo que ellos tienen entre sí, porque evidentemente la web científica es como la misma web, es como ser famoso, ¿no? Para tú ser famoso tienen que saber cómo eres, tienes que saber, tienes que salir en una película, tienes que ser conocido de alguna manera y para hacerte famoso en el mundo científico igual, tienes que tener una página de Google Académico, un NORCID, un Publons, donde yo pueda ingresar tu nombre y ver dónde estás tú indexado. Entonces todo eso es una cadena, ¿sí? Bueno, espero haber respondido su duda, no sé si tiene alguno más para continuar entonces. A ver. Fíjense, yo les coloqué aquí, bueno, la taxonomía de Bloom, creo que ya habíamos hablado de la taxonomía de Bloom, esto es una tabla que a estas alturas creo que la manejamos lo suficiente, los verbos altos, verbos medios, verbos bajos, y luego decimos formas de escribir. ¿Cómo hago yo para escribir? Uno se pregunta, ¿cómo hago yo para escribir? Lo primero que tengo que hacer para aprender a escribir es leer. Porque cuando yo voy leyendo, me leo así sea el periódico, cuando yo voy leyendo cosas, yo voy investigando sobre esas cosas y voy aprendiendo a formar mi léxico sobre un determinado tema. Entonces dicen, el hábito no hace al monje, pero oye, claro que sí, porque para ponerse ese hábito, el monje tuvo que leerse toda la Biblia, ¿no? Entonces, yo sí creo que a veces el hábito hace al monje.
Entonces, si yo me levanto todos los días y yo me quiero leer me leo el periódico y yo comienzo a cambiar mi forma de hablar, yo digo, de repente no puedo decir esta palabra porque esta no es una palabra que está bien dicha. Entonces trato de mejorar mi forma de hablar, trato de mejorar mejor inmediatamente mi forma de escribir, porque me acuerdo de lo que dijo tal autor, de lo que dijo tal persona o de la forma en la que lo dijo y yo involucro esas palabras dentro de mi forma de comunicarme. Eso me va a ayudar a mí a que yo tenga una mejor forma o un mejor léxico. También ahora todas estas cosas están como muy industrializadas. Entonces yo no tengo que ser muy estudiado para por lo menos poder irme a una biblioteca a comprarme un libro de esos libros que tienen como a medida que yo escribo un artículo, luego escribo otro y cada vez se me va a hacer mucho más sencillo. Entonces yo creo que la práctica también es un factor importante para poder escribir, pero ya eso queda de cada uno. Es decir, ya eso es una actividad individual. Yo tengo que buscar pulir la forma en la cual yo voy a expresar las ideas y eso lo hago todos los días. Por ejemplo, dicen ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Es decir, yo sentado allí en mi casa sin proponerme ningún reto para escribir, para salir adelante, yo no voy a aprender nada. Hablábamos el otro día que ustedes me dijeron, oye, pero te han rechazado algún artículo. Le digo, a todos no rechazan artículos porque el que más pierde es el que no lo intenta. O sea, si una revista se ve imposible o escribir un artículo, si ustedes crean que es imposible, pues ustedes están aquí. Porque están aquí conectados en este momento porque lo quieren intentar. Entonces puede ser que la primera no le salga bien, porque esa es la verdad, pero de repente la segunda sí. Entonces ustedes tienen que seguir intentándolo. Bueno, me dijeron que mi línea que yo escribí, que esta línea que yo escribí, así como me decía mi profesora de la maestría, que mi tesis no servía, pero para nada el primer capítulo, pero yo me gradué de la maestría. Entonces en algún momento lo mejoré. En algún momento la convencí de que me dijera que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no me rendí. Y entonces uno no puede rendirse. Aunque yo diga, oye, esto se ve imposible, no importa, empiezo con una investigación teórica, es lo más sencillo, lo más fácil, empiezo comparando autores, después me involucro con otro método científico, termino tal vez haciendo un modelo, termino tal vez aplicando una encuesta, o sea, empiezo con lo más fácil primero, con una revista que sea una indexación más sencilla para que yo me pueda ir viendo cosas poco a poco y pueda ir puliéndome yo mismo, porque no es una competencia de que mi compañero tiene 10 artículos y yo tengo uno. No, no es una competencia. Cada quien va a su propio ritmo. Lo importante es aprender. A ver, déjenme que tengo que salir me hacen preguntas y tengo que salirme de la modalidad, no me deja ver. A ver, Mónica me dice, doctora, buenas tardes. Sería importante acotar que no se deben confundir parejas de palabras que se parecen pero que tienen diferentes significados. Me ha tocado leer textos que incurren en este aspecto, sí. Sí, 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 sí. De hecho, acuérdense que en el derecho existe un factor que es la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Cuando una palabra puede tener dos o más significados. Entonces eso confunde al autor. ¿Quién es el intérprete? El intérprete es la persona que está en presencia de lo que dice la norma. Pero si el legislador me dijera, hay homicidio de 8 a 12 años, entonces, pero no me está diciendo, el homicidio se comete cuando una persona mata a otra, por ejemplo. Entonces el legislador me confunde como intérprete. Deja muy abierta esa posibilidad. Y eso pasa mucho en el derecho. El derecho se presta demasiado a la interpretación. A veces cuando el legislador no realiza una interpretación auténtica, es decir, no me dice claramente lo que me quiere decir, entonces eso genera dentro de mí que a mí no me quede claro eso. No podemos cometer ese error en el mundo científico. Tenemos que tratar, yo escribí este artículo, se lo doy a otra persona para que lo lea y que esa persona me diga si entiende lo que yo estoy manifestando. Es más, cuando yo escribo un párrafo, yo tengo que leerlo varias veces para ver si yo efectivamente ese párrafo que estoy escribiendo tiene sentido. Porque puede ser que una cosa es la idea que yo estoy proyectando en mi mente y otra cosa es lo que yo quiera decir. Miren, yo estudié la maestría con un compañero y este compañero era enfermero y él estaba estudiando conmigo la maestría en Derecho. Pero él era enfermero pero él quería hacer un trabajo sobre el derecho a la salud. ¿Se acuerdan que decíamos que el derecho toca todos los temas? Entonces, cuando él hace su propuesta de hacer una tesis sobre el derecho a la salud, la gente le dijo, los profesores en la universidad le dijeron, bueno, pero él no tenía el perfil de un abogado. Y yo me acuerdo que él se sentaba frente a la computadora, se leía una sentencia y me decía, yo quiero decir esto, ¿me lo puedes escribir tú?
pero él sabía lo que quería decir. Lo que pasa es que no podía plasmar la idea. Te estoy hablando de una persona que sinceramente no tenía esa formación, o sea, pero para nada. Y él supo escribir su tesis. Al principio me decía, escríbemelo tú. Y yo me sentaba y le escribía, o sea, lo que él me quería decir. Y luego él empezó solo a escribir sus propios párrafos él. Pero le costó porque acuérdense que cuando tú no tienes una formación jurídica no sabes una sentencia, una jurisprudencia, un término, o sea, son cosas que puntuales, son cosas puntuales. Y él no las conocía, pero poco a poco se fue familiarizando con el tema y se graduó. Yo después de que vi que un enfermero se graduó de un máster en Derecho, yo digo, o sea, todo es posible si tú lo quieres lograr. A ver, algo más me dicen por aquí, ya voy a ver el chat. Ya. Ay, no sé qué pasó. Ahora sí se me desapareció el chat definitivamente. Ahí está. Vamos a ver qué me dice Mónica. Mónica me dice, también hay que huir de palabras como adjetivos. En el escrito que leí se refería a la mortalidad, pero sí a referencia a la mortandad. Sí. Además de que tenemos que ser muy concretos porque, fíjense, lo que pasa es que siempre va a quedar mi nombre ahí. Entonces yo no puedo escribir cualquier cosa porque siempre va a ser Mercedes Navarro la que dijo eso. Y me veo mal en el mundo científico que parece muy grande pero muy pequeño. Entonces, fíjense, las normas APA, séptima edición. ¿Qué pasó con la séptima edición de las normas APA? Las normas APA eran 6 ediciones. Durante 10 años fueron 6 ediciones. Actualmente, desde el año pasado, me parece que es octubre o noviembre, sacaron la séptima edición, que entró en vigencia en abril de este año. Hay algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Fíjense, hace 10 años el mundo no era muy moderno. Entonces, por ejemplo, ¿cómo citábamos, qué sé yo? No hablábamos, por ejemplo, de que una persona podría buscar información en un video de YouTube, ¿ya? O no hablábamos de que una persona podría buscar información en un medio electrónico, era como que la página web y ya. Pero ahorita decimos que hay muchas formas de medios electrónicos y hay muchas formas de dar una información. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que se modificaron las normas APA. ¿Por qué? Solamente para incluir esas fuentes. Pero básicamente la idea es la misma. La idea siempre es citar. Entonces, ¿cómo hago yo para citar? Para citar, lo primero que yo tengo que saber es de dónde estoy sacando yo esa idea. Es decir, yo me entro a la página y digo, ¿qué es esto? Como me preguntaba Andrés. ¿Es un libro? ¿Es un artículo? ¿Es una diapositiva? O sea, ¿qué es? ¿Sí? Es muy importante saber qué es. ¿Por qué? Porque yo me puedo meter a la página de la Universidad de Girona, en España, que tiene como un compendio de todas sus tesis doctorales, y decir, me voy a sacar la página web de esta universidad y voy a decir, bueno, aquí hay 5 tesis doctorales y a mí me gustan todas las 5 tesis, yo voy a hacer un artículo de las 5 tesis. Ah, pero la revista me dice, oye, yo no quiero que pongas ninguna tesis doctoral en la bibliografía. Yo quiero que la bibliografía sea solamente de libros, o yo quiero que la bibliografía sea solamente de artículos. Entonces ahí existe la limitación. Ah, yo no puedo hacer esta tesis, no puedo poner esta fuente, aunque es una fuente válida, reconocida, lo que tú quieras, porque ya la revista me está indicando que no se puede hacer. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué recomiendo yo? Yo recomiendo hacer 2 cosas al mismo tiempo. Ir construyendo el artículo e ir mirándome algunas revistas que me puedan servir para eso. Para yo no incurrir en un error y más o menos tener varias opciones. Hago como un artículo modelo estándar, lo mando a una, lo mando a otra, la que me responda primero, la que me dé más posibilidades, la que no se me ponga tan difícil, allí publico. ¿Sí? Entonces, les decía que es una forma de citación. Miren, la citación es súper importante para no caer en el plagio. Es decir, yo no puedo plagiar una investigación. Ahorita hay programas como el URCUM, por ejemplo, que verifican hasta lo mínimo, hasta la línea que usted está escribiendo de más o la línea que usted se copia y se pega. Entonces, una persona me preguntaba en este curso, ¿cómo podemos hacer para saber que mi investigación es original? Y yo les decía, no se copie nada, cítelo todo. Si yo leo algo que es idea de otra persona, lo cito. Así de repente tenga mal el número del año o el volumen, me equivoqué poniendo, qué sé yo, el número de página, lo que sea. Yo estoy diciendo que eso lo dijo Mercedes Navarro.
Más adelante, si Mercedes Navarro me denuncia porque puse mal el número de página, yo puedo decir, bueno, sí, pero esa idea no se la quité yo a ella. Esa idea es de ella, ¿sí? Puede incurrir en un error material involuntario, más no en un delito de plagio, ni voy a incumplir con una norma de propiedad intelectual que evidentemente es importante también cumplir. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente a la forma de citar. ¿Cómo pueden ser las citas? Yo les digo a mis alumnos siempre, a ver, ahorita le cambiaron la denominación a esto, pero tradicionalmente yo les digo a mis alumnos esto. A ver, ¿están viendo todos la pantalla de Word o siguen viendo las diapositivas? Las ¿Qué me dicen? diapositivas siguen. Ay, 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 ay. Que no sé cómo va esto. Entonces, hay tres formas de citar. Y parece que hace algún tiempo yo se las enseñé precisamente, Cristian. ¿Te acuerdas, Cristian? Están las citas textuales y están las citas parafraseadas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una cita textual, decimos que puede tener hasta 40 palabras o puede tener más de 40 palabras. Y cuando hablamos de una cita parafraseada, decimos que vamos a utilizar las mismas ideas del autor, pero utilizamos las mismas ideas del autor, pero en otras palabras. Por ejemplo, yo voy a citar a Mercedes Navarro y yo voy a decir, oye, me leo el libro de Mercedes Navarro y Mercedes Navarro dice, la igualdad de género es un factor que se traslada del mundo social al mundo laboral. Mercedes Navarro dijo eso. Mercedes Navarro dijo, la igualdad de género es un factor que se traslada del mundo social al mundo laboral. Eso dijo ella, ¿no? Si yo quiero hacer una cita parafraseada, ¿cómo haría yo esto? ¿Cómo trabajaría yo con la frase de ella? Vamos a ver este ejemplo en estas dos cosas. Fíjense, para yo ver cómo citar yo esta frase, yo tengo que saber primero algunas cosas. Tengo que poder saber primero quién lo dijo. Decimos que lo dijo Navarro Mercedes, ¿no es cierto? Le colocamos aquí, ¿quién lo dijo? Lo dijo Mercedes Navarro. Discúlpenme que yo todo lo enseño como si estuviésemos en el colegio, o sea, así con pasitos, pero es que es súper importante eso para poder aprender, porque de repente uno se va de bruces y se deja algunos detalles, y yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta todo como el primer día. Entonces yo digo, ¿quién lo dijo? Lo dijo Navarro Mercedes, ¿no es cierto? Luego dijo, ¿cuándo lo dijo? ¿Cuándo dijo ella eso? Ella lo dijo en el 2018, ¿sí? ¿En qué página la dijo? En su libro, ¿no? Ella lo dijo en la página 23. Ya. Aquí no puse página. Ya. Teniendo estos datos, si yo les digo que las citas textuales son hasta 40 palabras o pueden tener más de 40 palabras, es decir, hay dos opciones, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo tengo que contar primero las palabras de lo que dijo Mercedes Navarro. ¿Cómo cuento las palabras en Word? Hay gente que se pone aquí frente a la computadora 1, 2, 3, 4, pero en el mundo que vivimos eso no hace falta. Yo solamente selecciono esto y me dice aquí abajo que esto tiene 16 palabras. Si es 16 palabras y yo quiero hacer una cita textual, ¿en qué opción la coloco? ¿En la A o en la B? ¿Quién me dice? Si tiene 16 palabras y quiero hacer una cita textual, ¿qué opción voy a usar? ¿La A o la B? ¿Quién me dice? Vamos a ver qué me dicen por aquí. La A. A ver, sí. Pero vamos a ver qué dicen las personas. La A. Exactamente, Patricia y María Fernanda. Decimos la A, entonces yo diría Navarro, o podemos utilizar un conector para Navarro, como el año, ¿verdad? Ya estoy usando quién lo dijo y cuándo lo dijo.
Me falta usar en qué página lo digo, pero abro la comilla. Aquí tengo que abrir la comilla para Navarro 2018, la igualdad de género es un factor no sé qué, plan. Cierro la comilla y pongo la página. Y ya. Esa es la cita textual de hasta 40 palabras. Solamente coloco el apellido, el año, el número de página. ¿Dónde va esto? En el medio del texto. Entonces yo me iría, ¿verdad? Y les pegaría aquí un texto que tengo por aquí más o menos escrito. Y les coloco aquí, les pego aquí este texto. O sea, puede decir cualquier cosa, ¿no? No necesariamente es así. Pero yo introduzco mi cita dentro de un texto. Y digo, aquí está. O sea, ya va. Quiero ponerle todas las mismas letras porque yo con esto soy un poquito tediosa. Entonces aquí, yo digo aquí, tomando en cuenta lo señalado, no sé qué cosa, carrera, para Navarro, 2018, la igualdad de género es un factor que se relaja al mundo social, al mundo laboral. Plan, página 23. Esto no va en negrita. Se si esto va así. ¿Se entendió eso? Es muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Saber esta información. ¿Sí? Nada más. Tengo que saber esta información, nada más. Con esta información, yo construyo casi cualquier cita, ¿ya? Vamos a hacer esta idea de Navarro más larga. Vamos a colocar esto que sale aquí. Si yo hago esta idea súper larga, a ver. Y yo les digo, vamos ahora a trabajar con este supertexto que hay aquí. Vamos a poner que es en la página 24, ¿no? Entonces, vamos a ver qué me dicen aquí. Espérense un momento. En citas con menos de 40 palabras, el punto se coloca después. ¿Cuál punto? El punto de lo que termina la frase, Mónica. ¿O cuál? Eso no lo entiendo bien. Cuando termina la frase, no. El punto no está dentro de la estructura de la cita. El punto es porque se acabó ese párrafo con la cita, pero la cita puede ir en el medio del párrafo, ¿no es cierto? No hay un espacio en el que pueda ir la cita necesariamente, puede ir al principio, al final, en el medio, o sea, no es importante. Lo importante es que yo cierre la comilla, porque cuando yo cierro la comilla, yo digo, hasta aquí llegó la idea de ella, y coloco la página, ¿sí? Entonces, me voy aquí. Me voy aquí. Miren, por ejemplo, imagínense que es así de larga. A ver, ¿quién quiere ayudarme con este ejemplo? ¿Quién me quiere ayudar? Que lo vaya construyendo conmigo. ¿Quién? Sin miedo. No todos a la vez. No todos a la vez, no se peleen por el puesto. A ver, lo voy a hacer yo sola, que sé que después rompen el hielo y empiezan a hacerme un montón de preguntas, pero están todavía medio, les da miedo, se están familiarizando. Lo primero que hago es seleccionar el párrafo, ¿no es cierto? Una vez que yo seleccione ese párrafo, tengo que contar las palabras, ¿se acuerdan? A ver cuántas palabras tiene ese párrafo que yo quiero citar. Entonces me voy aquí abajo. ¿Y cuántas palabras tiene? 56. 56 palabras, ¿cierto? Entonces esas 56 palabras, yo las voy a ver. Si yo quiero hacer la cita textual de esas 56 palabras, ¿va en el A o va en el B? En el B. En el B. En No, el B, B. exactamente. B. Va en el B, exactamente. Vamos a ver quién me habla por aquí. Opción B. Sí, María Fernanda. Patricio, sí, Cristian, sí. Entonces me voy aquí abajo, ¿no? Ya yo sé que esa cita tiene más de 40 palabras. Entonces voy a hacer lo mismo, pero tengo que escribirlo de otra manera porque es una cita más larga. Entonces voy a decir, voy a decir algunas cosas. Esto es algo que se me ocurre en este momento. Considerando la información doctrinal con la que puede contarse en esta investigación. O sea, hago como una pequeña introducción. Acuérdense que esto es un ejemplo, pero yo vengo escribiendo un artículo. O sea, yo vengo diciendo cosas. Yo vengo diciendo cosas antes, cosas. Entonces digo, considerando la información doctrinal, dos puntos. Y digo, este, es importante, qué sé yo, resaltar
Ay, resaltar las ideas de Navarro, entre paréntesis 2018, que señala que, dos puntos, y yo pego ese párrafo. Pero ¿qué pasa con ese párrafo? Ese párrafo yo lo pego, pero dice las normas APA, aunque aquí no lo puedo, no sé cómo abrir la barrita esa. Espérense un momento. Hoy día actualicé el esto de la computadora y ahora no sé cómo colocar la barrita. Ya. Entonces, ¿qué dice qué dice las normas APA? Que cuando yo voy a hacer una cita que es mucho más larga de 40 páginas, yo me tengo que encargar que ese texto esté en el medio de la... Tengo que buscar que ese texto se resalte de toda la idea del párrafo. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo logré colocar de este lado, pero tiene que estar más hacia acá. Es decir, el texto tiene que estar, aquí está el artículo, el texto tiene que estar así. O sea, se tiene que ver mucho más reducido. Que el autor que va leyendo eso sepa que estamos hablando de una idea muy larga de otra persona, pero eso lo sé yo al momento que lo veo. Es decir, no tengo que irme demasiado lejos. Por ejemplo, yo en el momento que lo veo, ya yo sé, esto es un texto que tiene más de 40 palabras. ¿Por qué? Porque lo veo que está resaltado en el medio de lo que dice el artículo. Aquí, por ejemplo, habría que colocarlo a él. Lo que pasa es que no me sale la barrita esa que lo mueve, que mueve la orientación de la página. No sé por qué no me sale. Hoy día actualicé esto y quizá por ese motivo es que no lo puedo ver ahorita. Vamos a ver si lo puedo ver. No, no me sale. Bueno, entonces la idea es colocarlo así, que esté el artículo en largo y la cita textual esté así. De todas formas, ahorita en la diapositiva lo vamos a ver. Y aquí a lo último le colocamos el año, la página, perdón. Página, digo que la página era la página 24. Ahí se acabó la cita de Navarro. ¿Por qué? Porque ya yo estoy viendo que la cita de Navarro tiene, por así decirlo, vamos a ver si lo puedo colocar así. No, 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 no. No me da chance de ponerlo. No sé por qué no me sale esa barra. Bueno, ya yo sé que la cita de Navarro da en un espacio diferente. ¿Por qué? Porque tiene más de 40 palabras. Ahora, esto es un tema súper discutido en la doctrina con respecto a los artículos científicos. Es un tema súper discutido. Se puede, no se puede, se debe, no se debe. Miren, si yo voy a hacer una obra que tenga solamente 8 páginas o que tenga 12 páginas, yo permitirme una cita tan larga como esta, no lo haría. Estas son citas que se utilizan más que todo para cuando yo voy a escribir un libro, que va a tener 100 páginas ese libro y yo tengo mucho tiempo como para citar algo tan largo, o cuando es algo sumamente importante. Y sin embargo, yo diría que tratemos de no utilizarlo. ¿Por qué? Porque los programas antiplagio, así usted cite, logran colocarle un cierto margen de plagio a la persona que hace citas muy largas o a la persona que pone muchas citas. Entonces, lo importante es que la idea se mantenga o que el trabajo se mantenga siendo de usted. Y para que el trabajo se mantenga siendo de usted, yo evitaría bastante en un artículo de unas 8, 5, 6 páginas este tipo de citas que están largas. Yo me iría más que todo a las citas de 40 palabras. O sea, yo diría solamente tratar de citar para Navarro 2018, la igualdad de género, ¿cómo era? Se traslada de la sociedad al mundo del trabajo. En paréntesis, página 23. Yo trataría de utilizar, aquí mayúscula, trataría de utilizar este tipo de cita, más que este tipo de cita. Pero obviamente, como yo no sé para qué realmente ustedes necesitan aprender este tipo de cosas, yo tengo que explicarles todo, ¿no? Más sin embargo, eso depende de cada quien. No es que no pueden citar de más de 40 palabras, obviamente pueden. Lo que pasa es que tratar de evitarlo en una investigación tan corta como un artículo científico. Es mi recomendación. Ahora hablemos de las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son ideas que yo voy a utilizar, pero utilizando las mismas ideas del autor en otras palabras. Entonces, la idea del autor, por ejemplo, es esta. Navarro dijo que la igualdad de género se traslada de la sociedad al mundo del trabajo.
¿Cómo hago una cita parafraseada? Entonces tengo que decir esto. En las ideas de, bueno, no es obligatorio decir en las ideas de, acuérdense que yo vengo escribiendo un artículo, ¿no? En el ejemplo. Yo vengo escribiendo cosas, entonces tengo que decirlo así. En las ideas de Navarro, entre paréntesis, 2018, y ahora me leo lo que dice Navarro, ya dice, la igualdad de género se traslada de la sociedad al mundo del trabajo. Ah, ¿cómo digo yo eso en otras palabras? Cuando hacemos referencia a la igualdad de género, o hablando en tercera persona, cuando se hace referencia a la igualdad de género, es importante señalar que se traslada del mundo social al trabajo. ¿Ya? ¿Estoy diciendo lo mismo que ella? Sí, pero estoy utilizando las ideas exactas de ella. No. Sin embargo, ¿siguen siendo las ideas de ella? Sí, son las ideas de ella. Entonces, como ella dijo que el cielo era azul, como ella dijo que la mesa era redonda, o que la mesa era marrón, o que la igualdad de género se traslada de sociedad al trabajo, yo no puedo decir que lo dije yo, porque no es cierto. Entonces, lo que yo puedo decir es lo que dijo Navarro en otras palabras. ¿Por qué? Para evitar que el programa de plagio me aumente ese número de plagio y diga, oye, tiene muchas citas este trabajo, tiene 50 citas, todas son textuales. ¿Dónde está lo que piensa el autor? ¿Dónde está el trabajo del autor? No se ve el trabajo del autor. Entonces, ¿qué hacemos con el autor? Entonces decimos, utilizamos esta cita parafraseada, igual estoy usando autores, igual estoy mencionando otras personas, pero estoy utilizando mis propias ideas, estoy construyendo con mis propias palabras lo que dijo esa persona. Y al mismo tiempo utilizamos estas citas textuales, porque las citas textuales me permiten decir a mí hasta 40 palabras, bueno, que son ideas de otras personas, pero muy cortas. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde pongo yo mi punto de vista? Hay autores, perdón, hay revistas que les gusta mucho que tú solo cites cosas. Pero hay revistas que les gusta mucho que tú pongas tu punto de vista. Entonces, yo siempre creo que es importante plantear tu punto de vista, pero desde una perspectiva muy inteligente. Entonces yo puedo decir que yo la mencioné a ella y imagínense que yo la haya mencionado a otros 3 más. Y yo digo, desde la perspectiva de los autores de esta investigación, este planteamiento es cierto, ¿sí? Cuando yo digo, a ver, voy a poner esto más cerca. Cuando yo digo, por ejemplo, aquí, desde la perspectiva de los autores de esta investigación, este planteamiento es cierto. Ah, ahí esta persona que está escribiendo este artículo me está diciendo que está de acuerdo con Navarro. ¿Sí? Me está diciendo que ella se leyó lo que dijo Navarro, lo que dijo Cejas, lo que dijo Pepe, lo que dijo Rodríguez, lo que dijeron todos. Y que ella llegó a el resultado de ese planteamiento de esa manera. Es decir, entonces, es decir que ella se leyó eso y me queda así y me queda a mí muy claro que efectivamente ese planteamiento es así. Entonces yo digo, bueno, este autor sí me está aportando algo a esta investigación, no es solamente que me está copiando y pegando lo que dicen los otros y de repente es muy bueno citando y me parafrasea cosas y me queda a mí como que, ah, sí, sí, está muy bien. No, 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 no. Yo aquí estoy viendo que efectivamente me está diciendo algo, pero a la vez me está parafraseando la idea, etcétera. O de repente aquí arriba me está utilizando una cita corta de hasta 40 palabras, pero bueno, también me está diciendo que él se leyó el libro de Navarro, ¿sí? Entonces, esta forma de citar, yo creo que esas dos son las más importantes. Ahora, ¿qué cosa citar? A eso me tengo que ir otra vez a la diapositiva. A ver, a ver. Ya va. Ah, mira, tengo preguntas, ya va. María Fernanda me dice, mejor parafraseo.
Bueno, sí, María Fernanda, sí. Mónica me dice, al final del párrafo hay un paréntesis en el texto del parafraseo, pero al inicio no tiene nada. Vamos a ver a qué se refiere Mónica. Al final del párrafo, no. No, Mónica, miren, hay una cosa que decir aquí. Cuando nosotros parafraseamos, no, nada más ponemos el año, no ponemos la página. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a la obra de Navarro, igual no hay la página, porque es que esa idea no la dijo ella de esa manera. Entonces no es que yo la voy a ver en la página 23 tal cual. Si yo me leo la página 23 tal cual, va a estar lo que ella dijo. No. Cuando yo parafraseo, como yo estoy diciendo lo que dijo el autor con otras palabras, a mí me da la idea de pensar a mí, como lector de ese artículo, que tú te leíste todita la obra de ella. Y ella en alguna parte de la obra dijo eso, ¿no? Y entonces tú le cambiaste las ideas para decir lo mismo con otras palabras, entonces tú estás parafraseando. No hay una página exacta, porque no hay una página exacta, porque es que esa cita exactamente como tal no la vas a conseguir en el libro de ella. Se supone que son mis ideas eh, cambiando un poco las de ella, pero la idea principal es de ella, ¿sí? Entonces, por eso no colocamos la página. El paréntesis solamente lo colocamos para colocar el año, Mónica, porque cada vez que nosotros hacemos referencia a un autor, tenemos que colocar el año en el que dijo eso. El año es súper importante porque yo les dije que eran 5 años, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que estar siempre pendiente de esos 5 años. A ver, puede ser que hay una cita que a mí me guste mucho, ¿no? Y es del año 2014, por ejemplo. Pero a mí me encanta esa cita, es una cosa que sí, yo pienso que sí. Ayer un amigo me decía, oye, ¿cómo puede ser que pases tanto tiempo estudiando? Y yo le digo, pero es que a mí me gusta mucho. Entonces, imagínense que ustedes tengan una obsesión por un libro y ese libro tenga más de 5 años. Bueno, ustedes pueden colocarlo allí, pero no lo contarían dentro de las 12 citas que dijimos que por lo menos iban a tener, ¿no? Porque esas 12 citas tienen que ser de esos 5 años. Entonces, como tienen que ser esos 5 años, yo pongo ese libro que me encanta lo que dice. O sea, a mí esa cita que yo pienso que es fundamental, pero tomo en cuenta que de repente en la revista me van a decir, oye, hay 11 citas actuales y hay una cita que no es actual. Entonces, ¿qué hago? Pongo 12 citas actuales y pongo una cita número 13, que es la cita que a mí sí que me gusta mucho. ¿Sí? Eso también lo puedo hacer, jugar un poco con ese tema, pero tratar de mantenerme entre lo que es más actual, porque lo que es más actual es lo que me va a dar una mayor proyección, ¿ya? Entonces voy a seguir aquí, a ver, ay, ya va. Ay, ay, ay. Vamos otra vez a las diapositivas, ¿no? Ahora una vez explicado eso, que a mí me gusta explicarlo puntual, puntual. Ejemplo, la cita de un artículo de una ley. Ok, eso lo vamos a ver ahorita, porque lo tengo aquí en la diapositiva. Lo que quería era que cogiéramos, María Fernanda, que cogiéramos, ay, ¿cómo bajo yo esto? Ajá, quería que cogiéramos ideas generales primero. Ok, ya vamos a ver eso y algunas más también. Ya, espérense un momento que se me cerró aquí la pantalla para compartir la pantalla. A ver, ya. Ok, volvemos aquí. Quiero saber si están viendo todas las diapositivas nuevamente. Sí, Alguien que sí, me diga, sí, ok, sí. ok, ok. Entonces, bueno, a ver, ¿quién me manda un mensajito por aquí en el chat? Ay, oye, yo no sé por qué hoy el Zoom no me está dejando ver el chat sin tener que cerrar la ventana. A ver, ¿cuál es el número promedio de citas en un artículo? Me dice Alberto. Alberto, el número promedio de citas. En los artículos no hablamos de número de citas, hablamos de números de autores. Es decir, a mí normalmente me dice la revista, aunque claro que hay la sección, ¿no? O sea, las revistas normalmente exigen lo que, o sea, lo que les parezca o lo que ven, con lo que vengan trabajando, ¿no? Esto no es obligatorio. Pero normalmente la revista me dice, a ver, yo quiero 20 autores. Tú ves si citas de uno en uno, pero lo que tú no me puedes hacer es hacer 20 citas de un autor. No, yo quiero 20 autores, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Depende de lo que me diga la revista, pero la revista normalmente exige autores. Porque, a ver, la revista lo que quiere es que tú vayas mirando cosas. O sea, que tú te vayas mirando cosas nuevas, o sea, investigaciones diferentes. A veces yo
por cumplir, yo por lo menos me pongo los 13 autores que me pide la revista, y yo digo, bueno, aquí tengo 13 autores de esta revista y ahí quedó, o sea, tengo 13 citas, ¿ya? Y lo demás lo coloco yo según lo que considero, mi punto de vista, lo que sea. Pero depende mucho de lo que te diga la revista. Normalmente te van a decir, quiero tantos autores, no quiero tantas citas, ¿sí? Entonces, a ver. A ver. Fíjense, más adelante, porque de repente ya hoy vamos a ver la parte práctica, vamos a terminar de ver esto, pero más adelante podemos quedar con Max, podemos quedar con Carlos, para que como ya vimos este curso, podemos hacer un día, un tipo taller, ustedes me traen todas sus ideas y vamos trabajando individualmente con cada uno de su planteamiento del trabajo. ¿Por qué? Porque ya una vez que yo termine de explicarles esto de las citas y ya más o menos que veamos cómo se ingresa a la web y cómo se ven cómo se ven las páginas web y todo eso, pues podríamos tomarnos un sábado, un viernes, etcétera, unas 4 horas o todo el día para ver los trabajos de cada uno. Así hago yo con mis alumnos, mis alumnos de investigación. Yo les digo, hagan un ejemplo y les voy viendo a cada uno cómo hacen el objeto, cómo hacen el campo de acción, etcétera, porque una cosa es como lo que yo les digo y otra cosa es como ya ver ejemplo por ejemplo si ustedes están cogiendo esa práctica, porque esto es una práctica, o sea, esto es irlo viendo, irlo viendo, irlo viendo hasta que yo ya, o sea, primero es entenderlo, o sea, ahorita de entrada hay que entenderlo y luego de entenderlo es que lo vamos a ir viendo, ya practicado. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Fíjense, ahorita en la 7ª edición de las normas APA hablamos de citas parentéticas, de citas narrativas, esos son títulos. Pero no es que yo digo parentética y digo, oye, se acabó el mundo, no entiendo esto, no sé cómo funciona y quedó, o sea, ya ahí quedó. No. Cuando yo digo, o sea, esto simplemente es una cita corta, ¿sí? Y yo simplemente tengo que verle si tiene más o menos de 40 palabras. Por ejemplo, estas dos citas tienen 40 palabras. ¿Y cómo las cito? Fíjense. Aquí está. Dos ejemplos. Estos son dos formas distintas a las que yo les expliqué. Las tres son válidas. Entonces, o pongo primero el nombre, el año y después la página, o pongo de repente, a ver, el mouse, el apellido, el año y la página. O pongo de repente el apellido y luego el año y la página. Las tres formas de citar son igual de válidas. ¿Por qué? Porque lo importante es que yo exprese en el texto que estoy escribiendo esos tres datos, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que Navarro tenga, puede pasar que Navarro tenga 5 años escribiendo cosas. Entonces, como ella tiene 5 años escribiendo cosas, yo puedo decir Navarro en el 2015, Navarro en el 2016, Navarro en el 2017. Entonces, el lector se confunde y me dice, oye, ¿en qué año es esto? Cuando yo lo miro en la bibliografía, yo digo Navarro, sí, pero Navarro, tú me citaste a Navarro en el 2014, me citaste a Navarro en el 2018 y me citaste a Navarro en el 2017. ¿Esa cita de qué año es? Por eso hay que colocar siempre el año, ya sea que yo lo coloque así, sea que lo coloque así, o sea como yo les expliqué. A ver, yo me tomé el tiempo de explicárselo, como a mí me parece que es más sencillo. Más eso siempre depende de cada quien. Lo importante es que la cita no tenga más de 40 palabras, ¿sí? Luego, las normas dicen citas en bloque. Las citas en bloque son las mismas citas rápidas, perdón, citas largas. Esto es lo que yo quería hacer en el Word, que no me dejó hacerlo. De hecho, aquí no está justificado. Me parece que se ve más bonito cuando lo justificamos, es decir, que el texto está completamente recto, ¿sí? Entonces, esto es una cita que es muy larga, es una cita que tiene, a ver, esto es una, ya va. Ay. Excelente idea, me dice Mónica. ¿Cuál idea, Mónica? A ver, explícanos mejor. Entonces, fíjense, esto es una cita que es muy larga. ¿Por qué es muy larga? Porque tiene más de 40 palabras, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. Entonces, tiene más de 40 palabras, pero pasa lo mismo. Fíjense, aquí arribita. Ya va. Ajá. Carlos, Carlos. Escucho, dígame. Así, amigo, por favor, ¿puedes apagar los micrófonos? Sí, correcto. Ya.
Entonces yo miro esta cita, ¿verdad? Esta cita es muy larga, pero esta cita, yo más decir parentética, narrativa, estas son cosas que yo se las tenía que colocar porque son, por así decir, las textuales. Pero son citas que de alguna manera se caracterizan porque tienen más de 40 palabras. Simplemente yo lo veo así. Trato de verlo así para no hacerme tanto lío. Y yo digo, tienen más de 40 palabras, entonces van en el medio. Y mire, fíjense que aquí dice, en definitiva, no sé qué cosa, y abajo dice sembradío. Entonces, el texto está de un lado. Y la cita que tiene más de 40 palabras está en un espacio más reducido. Yo lo veo. Inmediatamente yo sé que esa es una cita larga, una cita de más de 40 palabras. Y me dice, por ejemplo, que lo dijo Tobar en 1986 y que lo dijo en la página 23. O puede ser arriba como dice para Tobar y al final dice 1986, página 23. El mismo ejemplo anterior. De las tres formas que lo digamos, está hecho, está completamente hecho. Es decir, lo importante es que así digamos Tobar 1996 y abajo digamos página 23, o así digamos el texto y luego Tobar 1986, página tal, o 1986, página tal, como sea que lo digamos, es correcto. Lo importante es decir las tres cosas. Alberto, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Bueno, en todo caso, está bien. Alberto. O Carlos, ¿puedes apagar el micrófono de Alberto? Gracias. Ya. Ok, hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios. Aquí. Ah, lo del taller, dice Mónica. Sí, Mónica, fue lo que se me ocurrió en este momento. O sea, yo pienso que podríamos hacer un taller para las personas que estén más interesadas en profundizar ya de su tema personal, de algo que quieran escribir ya personalmente. Yo podría hablar con Max, o ustedes podrían hablar con Max, es igual. A ver, ¿qué dice aquí? Me dice Patricia. Si salgo un momento del contexto, ¿qué pasa si en la tesis quiero considerar los objetivos mencionados por un autor en un artículo científico? ¿Cómo lo considero como una cita de más de 40 palabras? Bueno, simplemente lo lees, Patricia. Tú lees la idea y le sacas la cuenta de cuántas palabras tiene. Es decir, la colocas en Word, si no vas a, si lo tienes en digital, la colocas en Word y verificas cuántas palabras tiene. Si tiene más de 40 palabras y tú consideras que esa cita es súper importante, o sea, es una cosa que no hay manera de decirlo, sino diciendo tal cual lo que dice allí, usted lo cita así, pero trata de evitar ese tipo de cita, o sea, incluso en la tesis, miren, mi tesis de doctorado no tiene ni una cita así de larga, y es una tesis, ¿ya? Se puede usar, pero yo trato de evitarla, ¿por qué? Porque tenemos una limitante, esa limitante es que las tesis, o la tesis, y los artículos más todavía, deben tener hasta un 10% de plagio. Entonces, entre más cosas yo cite más largas, se va a ver más reflejada la obra de otro autor que la mía. Y también hay una parte como ética moral en este sentido. Es decir, se supone que ese artículo lo estoy escribiendo yo, entonces yo tengo que plasmar ideas mías. Aunque sea basada en ideas en otras personas, aunque sea parafraseado, ¿no? Tengo que plasmar ideas mías. Por ejemplo, fíjense este artículo que yo tengo aquí. Voy a compartir la pantalla para que lo vean. A ver. Fíjense este artículo que yo tengo aquí, ¿no? Este es un artículo que yo tengo. Y yo me miro aquí abajo, ¿verdad? Y por ejemplo, vean. Ay, me descargué que estaba en inglés. Qué tonta. Ya va. Déjenme descargarme uno que esté en español. Ya va. Déjenme descargarme uno que esté en español, porque si no, está en español. Ahí sí. Ya. Están viendo un artículo que dice las trabajadoras migrantes en el derecho de la Unión Europea, ¿sí o no? Tengo que pegarme aquí el... ¿Sí están viendo o no? ¿Y acá? Sí. Ahí Aló. está. Ok. Sí está. Sí, profe, sí se Bien. ve. Chévere. A ver, miren, por ejemplo aquí. em,
A ver. Este está en inglés, pero es lo mismo. Miren esta cita aquí. Que dice, por ejemplo, para flores, ¿no? Está el año 2016. Y me dice, aquí está abierta la comilla, ¿no? No tiene que estar así está en mandarín. Lo podríamos entender porque ya sabemos cómo citar. Está aquí la comilla, la otra comilla, y está aquí el año. Entonces ya yo sé que esta es una cita de 40 palabras. ¿Por qué? Porque está dentro del texto. O sea, esto no se ve fuera del texto, no está fuera del contexto. ¿Sí? Fíjense que aquí está puesta al final. Pero más abajo, un poquito más abajo, hay otras citas. Aquí hay muchas citas, por ejemplo, Contreras, Moreno, y están dentro de todo el texto. O sea, no tienen que estar, no es obligatorio que estén en un solo sitio, al principio, al final, en el medio. Pueden estar en cualquier parte del texto. O sea, lo importante es que yo lo esté haciendo bien. Por ejemplo, cuando yo cito a estas dos personas, a Fossor y a Moreno, fíjense que aquí no hay ninguna comilla. Cuando no hay comilla, ¿qué significa? Que la cita es parafraseada. Cuando hay comilla, ¿qué significa? Que la cita es textual, ¿sí? Si no hay la comilla, la cita es parafraseada. Si hay la comilla, la cita es textual. La textual sabemos que puede ser de dos formas, ¿no es cierto? Puede ser que esté muy larga o que sea muy corta. Para los artículos yo les decía, traten de que sea muy corta, ¿no es cierto? Pero la puedo hacer larga. Por ejemplo, la compañera me manifestaba, otra compañera de ustedes me manifestaba. O sea, ¿qué hago? Hay una cita que es súper importante en mi tesis, que tiene más de 40 palabras, pero es súper importante. Entonces yo le dije, cítela nomás. Pero la cita textual, eso sí, lo tengo que hacer como veíamos en la diapositiva. O sea, de mis estudios, yo difícilmente tengo una cita así. Por eso no les abro algún artículo mío, porque estoy segura que no tengo ninguno. Pero se puede hacer igual, o sea, es válido también, por eso es un tipo de citación. Lo que pasa es que yo creo que hay que evitarla. Entonces, por ejemplo, aquí, vean aquí. Ajá. Por ejemplo, aquí, esta es una cita textual de más de 40 palabras. ¿Están viendo las diapositivas? Ahora, Sí, profe, sí Sí, se ve. sí, sí, ya. se ve. Y le tengo que preguntarles porque saben que uno nunca sabe. Entonces, aquí vemos cómo esta cita, ¿verdad? Es más de 40 palabras, tengo que poner la parte. Así yo me lleve escribiendo 3, 4, 5 hojas, Cuando yo voy a hacer algo de más de 40 palabras, tengo que ponerlo aparte. Es decir, ella tiene que verse diferente del texto. Tiene que verse como más reducida. Es inmediato. Cuando yo veo el documento abierto, inmediatamente yo sé, ay, ahí está una cita de más de 40 palabras. ¿Por qué? Porque ella siempre va aparte. Aparte quiero decir, o sea, en un formato que se vea más pequeña que el texto, que el texto normal. El texto normal tiene este contexto, no tiene estos márgenes. El margen de la cita textual es más pequeño. ¿Sí? Porque es más pequeño porque ya es una cuestión visual. Tú puedes notar que tiene esa naturaleza, esa cita. ¿Sí? Las citas parafraseadas ya las vimos. Es decir, lo mismo como con otras palabras. Creo que eso quedó claro. O sea, si se ponen a dar cuenta, no es muy difícil hacer esto. Solamente es tener como una guía, que ya están en las diapositivas la guía, y en el ejemplo que yo les di, e irse un poco familiarizando. Y luego yo les coloqué aquí distintas formas de hacer una bibliografía. A ver, ¿qué es la bibliografía? La bibliografía es necesariamente una recopilación de todos los autores que hay en la obra. ¿Qué hago yo cuando estoy escribiendo un artículo para hacer una bibliografía? Yo hago lo siguiente, y ya se los voy a explicar. A ver, a ver. Mira, imagínense que este es mi artículo en el que veníamos trabajando, ¿se acuerdan? Toda la semana hemos estado haciendo esto. Entonces yo me voy aquí a mi artículo, yo tengo ya mi artículo, imagínense que esté todo hecho, ¿no? Yo me escribí todo. Entonces, ¿cómo hago la bibliografía? Miren, igualito con un truco de esos de los míos. Yo cojo aquí, ¿verdad? Y me abro en el Word, me abro aquí el resaltador. Y yo me voy resaltando. Ahí va. Yo digo, vamos a ver, aquí tengo a Álvarez, tengo a Gómez, tengo un montón de gente, tengo a Rivas. Me veo cada página y en cada página voy resaltando cada persona que yo cité. ¿Sí? Entonces voy bajando aquí y digo, mira, está otro, Guñay, Carballo,
Los cito todos, los selecciono todos. Pónganse aquí. Imagínense que ya los seleccionamos todos, ¿no? Entonces yo pongo aquí más pequeño mi artículo y veo que toda esa gente está en amarillo. Lo primero que hago es contar. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos autores tengo? Pónganse, imagínense. Ah, ya tengo 15. Chévere. Ya no tengo que agregar más autores porque yo tengo un límite de repente de 15 o de 12 y esos son los que yo voy a trabajar. ¿Puede ser que agregue más? Sí, claro. Entre más, aquí en este sentido, los autores entre más es mejor. Pero si usted quiere como hacerlo de una forma muy básica, muy sencilla, bueno, ya tengo los 15, tengo los 15. Entonces yo me copio aquí, me voy copiando cada autor. Me los copio todos y los pongo en un documento aparte. Y en ese documento aparte, luego los copio y los pego aquí abajo, en esto que se llama referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, imagínense, yo los voy copiando a todos. Yo digo, ahora ya los copié a todos. Tengo a Carballo, tengo a García, tengo a Gómez, ya no hay más formas de citar en mi trabajo. Pero, ¿cómo hago ahora? O sea, ahora yo tengo que saber qué es esto. Tengo que saber si es una ley, tengo que saber si es un libro, tengo que saber qué es. Y para saber qué es, tengo que ir, a medida que yo vaya haciendo mi investigación, tengo que irme copiando todos esos enlaces. Por ejemplo, yo lo hago así. Por ejemplo, yo voy haciendo mi investigación y yo abro un documento nuevo en Word. Y en ese documento en Word, yo pongo cosas aquí. Yo voy haciendo la investigación y al lado de la investigación el documento en Word. Y yo pongo una barra y digo, oye, ella está en, Velázquez está en www. Voy a poner Gómez. Y digo, Gómez está en un libro. Y voy a decir libro de investigaciones jurídicas. Es un ejemplo, ¿no? Y lo voy llenando de cosas. Por ejemplo, digo, Navarro escribió esto en el año 2017. Es un artículo de una revista, entonces la revista se llama Revista Dilemas Contemporáneos. Lo voy poniendo al momento que voy escribiendo cada uno. Esto es un trabajón. Cada vez que usted cita una persona, en el documento aparte yo voy poniendo cosas. Foráneos. ¿Ya? Velázquez, por ejemplo, ella lo dijo, esa revista tiene un volumen, el volumen 1, el número 7. ¿Ya? Y está en la página 33 a 35. Voy poniendo datos. Y con todo voy poniendo datos, pero me dejo el enlace. Porque puede hacer que al rato que yo voy escribiendo cosas y me voy dejando el enlace, como esto es un documento desordenado, que no es la referencia como tal, entonces lo voy haciendo así como muy rápido. Y hago lo mismo con Velázquez y hago lo mismo con Gómez. Digo, este libro tiene una editorial, es la editorial jurídica del Ecuador, es del año 2017, y la autora es Gómez, F. Punto, aquí es Velázquez M. Punto, y aquí es Navarro M. Punto. Me quedo así. Yo lo que hago es que yo voy poniendo cosas. Por ejemplo, parece que tengo aquí, no sé si lo borré la última vez. No, creo que lo borré. Bueno, voy poniendo, la idea es que yo vaya poniendo cosas, voy poniendo cosas. Ay, se me cerró la doctrina con... Entonces, en ese documento aparte yo voy poniendo cosas, voy escribiendo cosas. Y luego de que voy escribiendo cosas en ese documento aparte, me encargo de, que no puedo, estoy tratando de compartirles esa página que habíamos abierto, no la veo ahora. Se me cerró. Voy escribiendo cosas en ese documento aparte y lo voy teniendo presente. Pero acuérdense que es un documento súper desordenado, o sea, no está nada organizado. Entonces, ¿qué hago al final? Yo digo, bueno, yo estoy escribiendo este artículo y siempre voy trabajando en el artículo y en el documento de la bibliografía. Voy pegando cada cosa. Luego, al final, cuando yo tengo mi documento de la bibliografía y tengo mi artículo, yo selecciono en amarillo todas ya les voy a atender las dudas. Yo selecciono en amarillo todas las citas que yo tengo y me pego abajo los nombres. Entonces me pego abajo los nombres, imagínense que esto no esté construido, porque aquí ya está muy bonito, ¿no? Pero imagínense que esto no esté construido. Entonces yo agarro mis dos documentos y voy viendo, oye, Navarro escribió un artículo científico.
López escribió una ley y tal persona escribió un libro, ya, o sea, 3 cosas diferentes. Yo me voy acordando, esto era un artículo, esto era un libro, esto era otra cosa, ok. Entonces me voy a mi diapositiva. En mi diapositiva yo tengo ejemplos de cómo escribir. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, sí. Ya. Yo me voy a mi diapositiva y en mi diapositiva yo digo formas de referenciación. Aquí tengo artículos hasta 20 autores, artículos con URL, es decir, artículos que no estén en físico, sino que yo estoy viendo en la computadora. Tengo libros en versión impresa, tengo audiolibros, diccionarios, enciclopedias, tengo ponencias, tesis, ¿sí? En la bibliografía yo tengo como lo que decimos en Venezuela, una chuleta. Una chuleta es como lo que ustedes dicen, ustedes tienen una palabra también. Cuando yo me escribo distintas tics sobre una cosa, entonces yo busco mi tic. Mi tic es lo que yo utilizo como para yo referenciarme, yo estar pendiente. Entonces lo que yo tengo que saber, la clave de todo esto, es saber qué es ese documento y tenerlo siempre presente. Ir escribiendo mi artículo y al lado ir escribiendo mis autores. Yo voy poniendo el enlace del autor, voy poniendo el número y tal, no importa que lo haga muy desordenadamente, esto puede ser muy desordenado, porque esto al final no es la versión final, ¿no? Esto no es lo que yo voy a poner en la referencia, pero yo voy a poner entonces, por ejemplo, esto, voy a decir, muy bien, voy a ponerme aquí y voy a decir en un documento en Word, un documento nuevo, porque se me cerró el otro, no entiendo por qué. Yo voy a hablar en un documento nuevo. Voy a decir, esta es mi chuleta, ¿no? Yo voy diciendo Navarro, 2020, volumen tal, volumen 4, número 5, página 7, 22, www.organicaley.com. Por ejemplo, lo voy haciendo así, ¿no? El nombre de ella es Navarro M. O sea, lo voy haciendo así, pero con todos. Cejas. Entonces me pongo aquí, esto era un artículo científico. O me voy poniendo lo de cejas, era un libro. ¿Ven? No tiene un orden. Pero ya yo voy sabiendo, el momento que yo voy a hacer la referenciación, yo digo, esto era un libro, esto era un artículo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Me abro mi diapositiva. Voy a abrir mi diapositiva otra vez. Abro mi diapositiva y digo, bueno, como era un libro, yo necesito esta forma de citar. ¿Sí? Como era un artículo, yo necesito esta forma de citar. Como era un artículo de hasta 20 autores, yo voy a citarlo de esta manera. ¿Sí? Y voy así. Voy viendo, voy viendo, voy viendo. La parte jurídica también la vamos a ver, pero espérense, déjenme terminar la idea con las cosas en general. Vamos a ver quién me está preguntando aquí. Ya veo, ya veo. Uy, tengo muchas preguntas, ya va, una por una. A ver, la primera. Patricia me dice, gracias por la recomendación. Siempre a la orden, Patricia. Gloria me dice, ¿cómo puedo citar una conferencia virtual? Estos eventos no se citan porque sí tienen enlaces muchas, pero son videos grabados y que están en la red. A ver, sí. Se pueden citar las ponencias, pero estamos en un curso de artículos científicos. Normalmente para citar un artículo científico o para hacer un artículo científico, yo tengo que citar o artículos o libros o tesis, un documento. O sea, esa es la recomendación. Yo les decía al principio, a ver, con la 7ª edición de las normas APA, yo puedo citarme ponencias, puedo citarme videos en YouTube, o sea, puedo citarme 1.000.000 cosas, porque ahora 1.000.000 cosas son importantes. Pero como estamos en un curso de artículos científicos, tenemos que buscar una rigurosidad científica. Mira lo que vamos a hacer. En lo que termine el curso, bueno, hoy no, pero se los prometo que máximo mañana, yo les envío un enlace en donde están, donde hay un documento, no tengo un documento que yo tengo en donde es como un libro de la 7ª edición de las normas APA, en donde sale todo esto, cómo citar ponencias, cómo podemos citar videos en YouTube, todo eso. No me pareció importante abarcarlo hoy,
porque como les digo, estamos trabajando con cosas que tengan una mayor rigurosidad científica, pero yo entiendo que son completamente válidas y que de repente ustedes lo quieran utilizar para otro tipo de trabajo, no pasa nada. Entonces yo se los reenvío, ¿ya? A ver qué me dice aquí Patricia. Patricia me dice, doctora, ¿existen gestores bibliográficos que facilitan este trabajo? ¿Existe algún problema con esta herramienta? No contemplan lo que dice la norma. Ajá, Patricia, esto lo dije yo en la primera clase. A ver, yo sé que existen gestores bibliográficos. También existen, es como cuando estamos estudiando inglés. Decimos, oye, pero existen gestores que estudian el inglés, que te traduzcan el inglés. Ahorita yo me pongo en Google Traductor, aquí en el teléfono, y yo le digo a Google, Google, ¿cómo digo esto en inglés? Y ella me lo dice. Pero, o sea, como estamos, es lo mismo, igual la gente va y aprende inglés, estudia inglés. Los artículos científicos, de mi punto de vista, tienen que aprenderse a hacer desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Una vez que yo sepa hacerlo, yo me puedo meter en Word, en la configuración y hacerlo con el gestor. Pero yo creo que es importante el proceso de aprendizaje. Es decir, yo mismo saber si eso está bien hecho, si el Word me lo está haciendo mal. Y ahorita tenemos una limitante, lo que dice Patricia. ¿Cuál es la limitante? Que estamos en la 7ª edición de las normas APA y que el Word está trabajando hasta la 6ª edición. ¿Por qué? Porque acuérdense que al mundo nos han pasado muchas cosas, la pandemia, el fin del mundo, o sea, millón de cosas. Y entonces, Julio se ríe, pero sí es verdad, nos pasó el fin del mundo. Entonces, como llegamos al fin del mundo, entonces teníamos unas normas APA que estaban, que empezaban a entrar en vigencia en abril. Y estamos ahorita en julio, y yo creo que ahorita la gente no va a estar pendiente de actualizar el Word para normas APA la 7ª edición, porque evidentemente estamos tratando de buscar la cura de la enfermedad que nos está matando a todos y tenemos unos problemas mucho más grandes. Pero para no tener siempre esa limitante, es importante aprender a construir las ideas yo mismo, ¿sí? Para no tener ningún tipo de limitante en ese sentido, es decir, yo mismo voy a construir mi idea. Entonces, bueno, siguiendo, les digo aquí, simplemente aprender a ver qué tipo de cita es la que yo estoy utilizando y cogerme mi guía, que va a ser ese libro que yo les voy a enviar o que ustedes se coloquen en la página web de la página normal para la guía que están utilizando, construir la cita, según la guía, ¿sí? O sea, tan sencillo como eso. Entonces, fíjense aquí, vamos a ver un ejemplo. Ay, 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 ay. New share. Miren, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, si yo leo aquí esto, yo sé que esto es un libro. ¿Por qué? Esto es un libro porque aquí hay una editorial, ¿sí? Aquí hay una editorial y los libros son los que se publican en editoriales. Yo sé que ese libro es de Ecuador y que yo utilizo la página 234. Por ejemplo, si yo hubiese estado construyendo esto para poderlo ponerlo finalmente en la bibliografía, yo hubiese escrito la palabra libro. Me hubiese mirado en la diapositiva y me hubiese visto en la diapositiva cómo se cita un libro, ¿sí? Hubiese hecho lo mismo aquí, por ejemplo, con esta revista jurídica que escribió García, ¿verdad? Porque es una revista, porque la revista normalmente hay que colocar la revista, este es el nombre del artículo y tengo que colocar de dónde lo saqué. Yo lo saqué de esta página web. Significa que si yo entro a esa página web, tiene que estar esta idea de García, ¿sí? Luego hay dos formas de citar la revista. Puede ser que yo tenga la página web, o puede ser porque también existen revistas físicas, no, eso no es una limitante. Puede ser que yo tenga la revista en físico. Entonces, ¿cómo hago cuando tengo la revista en físico? Me voy a este tipo de cita. Porque yo sé que aquí hay la revista en físico sin yo necesitar de leer mucho. Bueno, obviamente porque yo tengo la práctica, pero también es porque yo puedo mirar aquí que ya me está colocando el nombre de la revista, me está colocando el nombre del artículo y me está colocando aquí, me está colocando la página y el número de la revista. Es decir, que si yo me voy me suscribo a la revista y yo digo, oigan, envíenme a mi casa el número 48, ¿no? Y de la revista que se llama Las mujeres en un país plurinacional y intercultural Ecuador, de la revista de estudios de género La Ventana. Y yo me miro la página de la 1 a la 10, esa página de la 1 a la 10 está la investigación de esa persona, de Guñay, ¿sí? Entonces, para hacer
una referencia bibliográfica, solo tengo que saber dos cosas. ¿Qué tipo de trabajo científico estoy o voy a referenciar? Y tengo que saber los pequeños datos de ese trabajo. La editorial, el nombre de la revista, el título. Ahorita mismo es muy fácil verlo. Fíjense, si yo me voy aquí al ejemplo que yo les había colocado, hoy día la computadora está echándome broma en todo. Si me voy aquí, en el ejemplo que les había colocado, ¿verdad? Yo me miro este ejemplo y yo veo aquí, las revistas tienen esto siempre. Tienen esta, normalmente, ¿no? Tienen esta pequeña reseña aquí. Yo me miro esta reseña rapidito, ¿no? Sin verlo mucho. Digo, esta revista tiene este enlace, esta revista es este número, es de este año, está en estas páginas, ¿no? Miren aquí, está en estas páginas. Entonces, yo cojo todo esto, mira lo que dice aquí arriba. Ahora es muy fácil porque dice cita. Mira lo que dice aquí, cita. Y entonces me están diciendo a mí un montón de detallitos, para yo hacer la cita. Entonces yo me copio esto, me lo pego en mi documento y ya yo sé que esa es la información que yo necesito para construir la cita de la bibliografía o de la referencia bibliográfica, como se llama ahora. A ver quién me hace preguntas, ya va. Doctora, buenas noches. Le quisiera molestar con una consulta. Creo que viene Dime, aún al tema. Julio. Dime, Julio. ¿Existe alguna razón en particular para que en un determinado trabajo hablemos de referencias bibliográficas o bibliografía, o puede ser una u otra dependiendo del caso? Ya va, se me fue el internet. Por un momento no te escuché. ¿Me puedes Ya, repetir? no hay problema. Por supuesto, doctora. Le consultaba si hay alguna razón para que se señale como referencia bibliográfica o como bibliografía, o como lo vimos en su artículo, en las diapositivas al inicio, referencias bibliográficas o bibliografía. Entonces, ¿qué se sí, sí, la denominación. Ajá. Bueno, esta denominación va un poco de la mano con la tendencia que tienen los artículos científicos a que todo sea cada vez más reducido. Entonces, por ejemplo, actualmente decimos que ya no decimos bibliografía o referencia bibliográfica, sino que decimos solamente referencias. Pero que utilicemos la palabra bibliografía, que utilicemos la palabra referencia o que utilicemos la palabra referencia bibliográfica, depende también de la norma de la revista. Es decir, la revista te indica a ti cómo quiere que tú hagas ese artículo. Y ahí lo que tú tienes es que acoplarte a eso. Ya vamos a ver un ejemplo. A ver qué me dice Patricia, creo que me escribió. Muy gentil, doctora. Gracias, Julio. A ver. Doctora, lo primero lo que aprendemos a hacer para después comparar y ver si es correcto el resultado que brinda la herramienta. Hay que aprender a hacer todo primero. Eso es como cuando a ti te dicen, oye, estás estudiando inglés y ahora dime, ¿qué significa esto? Está bien, vamos a ponerle a la máquina de Google que me haga una traducción. ¿Cómo sabes tú si esa traducción es correcta? Eso es una máquina, las máquinas se equivocan. Entonces, y además que el traductor de Google tiende a ser muy textual. Entonces tú sabes si eso es correcto cuando tú manejas el idioma. Porque manejar el idioma te permite decir, oye, esta palabra sí que significa esto, pero dentro de este contexto no debería utilizarlo, por ejemplo. Entonces siempre es bueno aprender primero y luego ver, bueno, aquí esto es muy sencillo. Usted se entra aquí a donde dice referencias en el Google, perdón, en el Word, aquí a donde dice referencias y usted va llenando, ¿verdad? Que tabla de contenido, búsqueda inteligente, norma, insertar cita en normas APA y usted inserta la cita. Más ya saber si eso está actualizado a una 7ª edición o si está cumpliendo con los parámetros, eso ya lo tiene que saber usted como persona. Es imposible que se lo diga la máquina, porque puede ser también que mi computadora hoy se actualizó a la 6ª edición, pero puede ser que yo no tenga una computadora que esté tan actualizada, que tenga la última versión de Word que respalda eso, o sea, eso siempre puede pasar. Es como cuando usted le dicen, ¿cómo sé yo que 2 más 2 es 4? No lo sé porque lo dice la calculadora. Lo sé porque yo sé responder que 2 más 2 es 4 porque a mí me enseñaron a sumar en el colegio o a dividir. O sea, es la única forma de constatar que la información es correcta.
Ya, entonces, esa es la forma de citar. Ahora, de citar y es la forma de hacer una bibliografía. Ah, y nos falta ver la referencia jurídica, es verdad. Ya va. Vamos a ver esto. Ok. Entonces, la referencia jurídica está aquí. Ok. La referencia legal. La referencia legal. Con la referencia legal no vamos a hacernos rollo. Es prácticamente lo mismo de lo que veníamos viendo. Simplemente que tengo que saber. Tengo que saber cuando es una ley o cuando es una sentencia, según lo dice la última norma APA. Cuando es una ley, tengo que ser, aquí por ejemplo está el ejemplo. Congreso de los Estados Unidos de Colombia, hay que poner el año. Nosotros diríamos Asamblea Nacional del Ecuador. Tendríamos que poner el año, tendríamos que poner la fecha en la que salió publicada esa ley en el registro, tendríamos que poner luego el nombre de la ley, qué sé yo, Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Luego tendríamos que poner el diario oficial, es lo que nosotros conocemos como el registro oficial, y finalmente, si es que hay cómo, si es que lo tenemos, el enlace. Actualmente siempre se pone el enlace. ¿Por qué? Porque las leyes, ¿se acuerdan que veíamos esa página donde estaban todas las leyes? Las leyes normalmente cambian. Entonces yo puedo decir, oye, vamos a ver, quiero ver el enlace porque yo quiero verificar, o sea, si él me está hablando del Código Penal 1, del Código Penal 2, o sea, de qué Código Penal, del 2014, del 2013, del 2015, o sea, quiero ver específicamente cuál es. Entonces pongo el enlace y le permite, acuérdense que todo esto es para que lo vea el lector, no para que lo vea la persona, para que lo vea el lector. Entonces, para que el lector lo vea, tengo que permitirme ponerle este tipo de cosas. Y luego, lo mismo pasa con la sentencia. También pongo el enlace, pero en la sentencia tengo que colocar el número de sentencia. ¿Ya? Tengo que colocar que fue la sentencia, aquí les coloqué C4 no sé qué, de Jorge Ignacio no sé qué, MP. A veces lo que pasa en la sentencia es que no dicen los nombres de las personas, porque son víctimas o porque es un caso demasiado cerrado que no quiere hacerse público. Acuérdense que cada quien tiene derecho a ocultar su intimidad o a proteger su intimidad. Entonces colocamos los datos que tengamos. Si me dice que el nombre es MJ, pues yo pongo MJ porque es el dato que tengo. Esto es muy importante lo que les voy a decir. Nunca me puedo inventar datos. No me puedo inventar datos. O sea, tienen que ser datos reales. ¿Ya? A ver. Exacto, registro oficial. Una exposición de motivos, la sentencia. Igual, la exposición de motivos, Gloria, es de una ley. Es decir, las leyes todas tienen exposiciones de motivos, entonces yo las cito como una ley. Para sentirse más seguro, para sentirse más tranquilo, para sentirse más seguro, para sentirse más tranquilo, yo antes de poner aquí diario oficial número tal, yo puedo poner que lo dice la ley 84 de 1800 no sé qué del Código Civil de los Estados Unidos y digo entre paréntesis, por ejemplo, exposición de motivos. O pongo arriba, exposición de motivos de ley 84 de no sé qué, o sea, dejándole claro al lector que no es un artículo, sino que es la exposición de motivos de la ley. También puedo poner el artículo, es decir, poner todo esto y al final decir la ley y al final antes de decir Código Civil tal, mentira, diario tal, pongo aquí artículo 5. ¿Ya? Eso depende, no es una exigencia de la norma, no es una exigencia de la norma, pero también depende de la revista. Hay revistas que te dicen, póngame en qué artículo dice eso. Y ya usted sabe que tiene que ponerlo al final. Porque las revistas normalmente te dicen, sigue las normas APA, pero luego tienen pequeños detalles que les gusta manejarlo a su manera con su propia normativa, y es completamente válido. A ver, ¿quién más me dice algo por aquí? Que yo no sé. Ajá. Hoy el chat me está dando la guerra porque no me quiere abrir. Ajá. Gloria, revista. A ver. Aunque la norma no haya sido aprobada, me dice Gloria, solo puedo trabajar con un proyecto de reforma. Es que depende de la investigación que tú estés haciendo, Gloria. Porque ponte que tú puedes trabajar con el proyecto de reforma a una norma laboral, por ejemplo, sobre las mujeres migrantes. Y tú puedes decir, yo voy a comparar la ley con el proyecto de reforma. Es válido, ¿no es cierto? Puedo hacer un estudio comparativo. Entonces, obviamente, tienes que citar el proyecto. Pero lo que pasa con los proyectos es que tendrías que verte
una página web como esa, el LexisFinder, o una página web muy buena que te puede especificar todas las cosas del proyecto, porque tú tendrías que citar igual, que viene de la asamblea, que es del número tal, que es del día tal, que es de, o sea, todo eso, y cuando las normas están normalmente en proceso de ser publicadas, o en proceso de ser, lo que como decimos los abogados, sancionadas, las normas se caracterizan porque no vemos mucha información sobre ellas. O sea, vemos la norma, vemos el texto, pero luego para buscar una fuente fiable sobre esa norma sin que esté realmente ya sancionada, lo vemos muy difícil, ¿no? A mí me pasó, yo hice un artículo y yo mencioné ese proyecto de ley humanitaria. Y eran los primeros días que estaba saliendo eso, que se estaba conversando. Entonces ves cosas como páginas de periódicos y eso, que al final no suelen ser muy fiables porque lamentablemente la prensa a veces es amarillista. Entonces te dice, el proyecto dice tal cosa, pero luego tú colocas el proyecto y no lo conseguía yo en internet. Tengo un amiguito que trabaja por allí en Quito y él me envió como el proyecto, ya lo había conseguido, no sé ni cómo, pero no es tan sencillo, o sea, es lo que quiero decir. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero no es tan sencillo. A ver, Marisol, hablando en términos de porcentaje de citas en una tesis, ¿cuánto por ciento de citas tiene que tener para ser aceptable? No es el porcentaje de citas que tenga la tesis, Marisol, sino que es, no el porcentaje de citas, yo diría es la forma en la que tú cites. Si tú parafraseas mucho, el URCUM va a decir, oye, me está nombrando varias veces a Guzñay, me está nombrando varias veces a Navarro, pero el URCUM como es un programa, no va a decir, se está copiando de Guzñay, se está copiando de Navarro, ¿me entiendes? Entonces, o por ejemplo, si tú haces citas muy cortas, no es lo mismo que hacer citas muy largas. Imagínense un trabajo de 10 páginas y que 5 páginas sean de citas, de citas textuales de más de 40 palabras. Es decir, así. Las 5 páginas es así aquí está el texto, lo que tú escribiste, y aquí está lo que tú citaste, de este tamaño. La mitad de la página se te va en la cita. O sea, es una cuestión de ir viendo, de ir tratando de parafrasear, de hacer citas cortas. Esa es mi recomendación. A ver si puedo ver tesis para imprimir aquí. Ajá. Por ejemplo, mírense este trabajo. Les voy a abrir mi tesis doctoral para que vean. Ya va. Uy, uy, uy. Listo. Se lo voy a poner así pequeño para que lo vean. Miren este trabajo. Este trabajo tiene un montón de citas, pero si ustedes lo ven así, uno ya se da cuenta que no tiene citas parafraseadas de más de 40 palabras, porque se verían de pequeñito, se vería más pequeño del texto. Así lo viéramos así solo de simple vista. Y estamos hablando de 436 páginas que no tienen una sola cita, sí. Y ustedes dirán, ¿cómo se escribe eso? No, no tienes que ser un genio. Solamente tienes que tratar, bueno, esto no está escrito en APA, porque luego no, donde yo me gradué no se usaba el formato APA, sino que se utilizaba otro formato, que es el formato Vancouver, que es diferente porque tiene pies de página. Pero luego yo veo que, miren, todas las citas tienen menos de 40 palabras, ¿ves? Esta, por ejemplo, tiene 11. Y así yo voy haciendo, y todas tienen menos de 40 palabras. ¿Por qué? Porque la idea era lograr un trabajo que no tuviera tanto grado de copia. Para evitar el plagio, o para evitar que me mencione el plagio, tengo que tratar de parafrasear y de escribir menos de 40 palabras. O sea, hasta 40 palabras. Yo puedo tener una cita de 40, de 39, de 38 o de 3, pero tratar siempre de ir parafraseando, ¿sí? Para evitar eso. Es la única manera de evitarlo, o sea. Como dicen por ahí, es la única manera de evitarlo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, de verdad que es la única manera. A ver, ahora me voy a ir otra vez al ejemplo del artículo, que era algo que veamos esto. Entonces, fíjense, ya a esta altura nosotros sabemos cómo manejar todo esto. ¿Por qué? Ya vimos cómo hacer un título. Ya vimos cómo escribir, ya va, voy a bajar esto. Ya vimos cómo escribir una fundamentación teórica. El título lo hacemos de 17
de 12 a 17 palabras, ¿no es cierto? Esto ya lo vemos a lo último. La fundamentación teórica, dijimos, me planteo un objetivo general, un objetivo específico. La fundamentación teórica o la introducción siempre tiene que ver con los objetivos específicos, ¿no es cierto? Luego, la metodología, ¿cómo la escribo? La metodología la escribo según, tomando en cuenta las diapositivas que nos vimos, el tipo de método, el diseño y el alcance, ¿no es cierto? Luego de eso, ¿cómo construyo una metodología? Finalmente puedo hacer también hasta un modelo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos esto, el cuadro este? Donde yo pongo cositas sobre mis objetivos generales y mis objetivos específicos. Por eso es que es importante que yo los tenga siempre en cuenta. Y por último, digo, ¿cómo le escribo cosas a esa fundamentación teórica? Estas cosas de la fundamentación teórica están aquí, ¿no? En este ejemplo. ¿Qué son? Tengo que aprender a citar. Yo escribo cosas sabiendo citar. ¿Cómo cito? Cito contextualmente o parafraseadamente. El textual puede ser de 40 palabras o de más de 40 palabras. Y el parafraseado es decir lo mismo con otras palabras, ¿no es cierto? Considerando los 5 años. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué viene? Luego de eso viene los resultados, la discusión y las conclusiones. Una vez que ya yo sepa citar, que ya me hice la metodología, que me hice la fundamentación teórica, lo que tengo que hacer es ver a que ya una vez que tú vayas escribiendo el artículo, tú ya sabes más o menos a dónde quieres llegar con ese artículo o vas viendo cosas, ¿no? Entonces yo para construir unos resultados, yo cojo lo más importante del artículo y yo lo plasmo allí. Es decir, yo llegué a la conclusión de que la igualdad de género no existe en Ecuador. Entonces ese es un resultado, la igualdad de género no existe en Ecuador. ¿Es una conclusión? Sí, también. Pero tengo que poner el resultado porque yo llegué a eso, a esa determinación. Entonces yo me puedo construir también una tabla para hacer el resultado. Igualito que la tabla que vimos antes. Una tabla que hable sobre la igualdad de género, una tabla que hable sobre el otro objetivo específico y sobre el otro. Sobre mis 3 objetivos específicos me puedo construir una tabla. Y yo de esa tabla pongo aquí resultados y pongo aquí la unidad de análisis. Es decir, pongo los autores que me hablen sobre ese tema. Entonces yo digo, miren, por ejemplo, yo les construyo aquí un resultado. En Ecuador existen numerosos postulados doctrinarios con respecto a la igualdad de género. ¿Es cierto? Sí, porque si yo me voy aquí a la unidad de análisis, aquí hay un montón de gente, ¿no? Que yo tome en cuenta para yo llegar a ese resultado. Lo que quiero decir es que yo no puedo sacar un resultado de la nada. Siempre tiene que estar basado en lo que dice o en lo que prueba un dato determinado. Es decir, tiene que haber una doctrina sobre ese tema, algo que yo haya puesto arriba, que me complemente lo de abajo. ¿Sí? Y luego salgo aquí y voy a la discusión. Y digo, la discusión es un poco personal, si es que me la piden en el artículo. Es un poco personal porque en la discusión yo voy viendo allí, por así decirlo, como los temas más importantes, lo que yo considere, es decir, ya es un poco más subjetiva. Puedo decir unas cositas que yo pienso y es un poco más libre la discusión. Ya tiene que ver con mi punto de vista como autor. ¿Ya? Entonces, hemos visto resultados, hemos visto discusión. Vamos a las conclusiones. Las conclusiones son todo, yo les decía. En la conclusión, yo hablo del cuerpo del trabajo, hablo del objetivo del trabajo y hablo del cuerpo, hablo del objetivo y finalmente hablo de los resultados y de la discusión. Yo les coloco aquí la conclusión, resume las principales conclusiones manteniendo la coherencia con el objetivo general. Mi norte siempre es el objetivo general. Yo no puedo abrirme del objetivo general, yo no puedo decir, voy a analizar la igualdad de género y de repente yo me leo el artículo y la contaminación. O sea, no me puedo ir por otro lado, tengo que mantenerme allí y constantemente recordarle al lector el objetivo general para llegar a la igualdad de género, la igualdad de género, la igualdad de género. Entonces siempre tengo que tenerlo presente. La conclusión es el resumen rapidito de todo, de los resultados de la discusión y de la fundamentación teórica. La conclusión es extractos de lo más importante. Yo a una vez la puedo construir yo, porque cuando yo hago mi artículo, yo digo, oye, finalmente yo concluyo esto, la igualdad de género no existe en Ecuador. ¿Sí?
Pero no voy a decir, la igualdad de género no existe en Ecuador, no. Partiendo de una idea determinada, una vez analizado todo el estudio jurídico doctrinario que hemos hecho en relación a este tema, podríamos llegar a la determinación de que, ¿sí? O sea, tratar de abarcar, ¿qué les decía yo? Media página, ¿sí? Por lo menos. Cuando yo tengo todo esto construido, ¿se acaba el artículo? No, tengo que hacer el resumen. El resumen en los artículos, esto es siempre, va después de los nombres de los autores. Pero el resumen, a ver. Va después de los nombres de los autores. Pero el resumen se caracteriza porque es una conclusión muy conforme de lo que dice, la investigación. Entonces, el resumen yo le decía que tiene entre 250 y 300 palabras. Entonces, como normalmente tiene esto, yo en el resumen voy a hablar siempre en una estructura. Siempre voy a decir el objetivo general, algo sobre la fundamentación teórica, la metodología y las conclusiones. Esta es la estructura para hacer un resumen. Siempre. Empiezo siempre así. El objetivo de esta investigación fue analizar, y yo ahí me voy, me busco mi objetivo general, lo pego aquí. Luego digo, se implementó una metodología tal. Como resultado se determinó tal cosa. Es como un formato que yo voy llenando. De hecho, aquí salté del objetivo a la metodología. No es completamente necesario que yo ponga algo sobre la fundamentación teórica. Yo puedo hacer una cita tan sencillo como esto. Entonces, siempre es así. Como resultado, como conclusión. Puedo decir así. Objetivo. El objetivo de esta investigación fue metodología. Se implementó una metodología tal. Resultado. Como resultado ocurrió tal cosa. Conclusiones. Como conclusión ocurrió tal cosa. ¿Por qué les dije lo hacemos de último? Porque cuando yo escribo todo, y yo voy a hacer el resumen, yo solo copio y pego la estructura del resumen. ¿Sí? Lo más importante lo pongo allí. Veo que tenga las palabras que me piden y nada más. ¿Sí? Y luego construyo las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras clave son lo más importante de mi investigación. Yo puedo decir igualdad de género, derecho, turismo, políticas públicas, siempre y cuando sean 5. Eso depende de usted. Usted ve cuáles son. ¿Sí? A ver. No se olvide de guiarnos unos artículos científicos para guiarnos, por favor. Ok, le voy a enviar una tabla de mis publicaciones, donde están todos los links de mis publicaciones. Se las envío mañana, para que ustedes, hoy ya no, para no agobiarlo de tanto, no es sábado, no los puedo agobiar, tampoco los voy a volver loco con tanta información. Pero mañana que ya estén refrescaditos, mañana en la mañana les envío la tabla con todas mis publicaciones, para que puedan acceder a los artículos científicos, por así decirlo, como ejemplo, ¿ya? Entonces, fíjense. Gracias, profe. Así, ya construimos un artículo científico, ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ya son las 8, pero ¿cómo lo publicamos? Lo publicamos ingresando, primero voy a ingresar, a ver, rapidito, ¿no? Les prometo que no les robo mucho tiempo. Yo les había hecho un quiz para hoy, pero ya nada. Como dicen en Ecuador, ya nada. A ver, aquí, me voy a abrir, aquí está. Me voy a ir aquí al Google Académico, ¿no? Yo siempre abro Google Académico, para mí es debido a muerte el Google Académico. Me entro al Google Académico, pongo el nombre de mi tema, y sin hacer mucho esfuerzo, me van a salir muchas revistas. Por ejemplo, aquí, yo entro aquí hay una revista, así viéndola muy a la ¿cómo es? A la ligera, ¿no? Sin mirarlo tanto.
Esta revista se llama revista.um.es. Entonces yo lo que hago, miren, las revistas tienen un formato estándar. Normalmente siempre es este. Número actual, números anteriores, equipo editorial y acerca de, y envíos. Entonces yo para enviar un artículo, lo primero que hago es verme, primero me veo el sobre la revista. Y yo reviso en la revista, me leo, ¿verdad? Que dice aquí cómo es la revista. Y normalmente aquí al lado, oye, pero mira, qué importante esta revista es de Scopus. Ya, aquí está, la voy a guardar porque no sabía yo que era de Scopus. Qué importante. Entonces yo me miro la indexación. Yo les había dicho, las más importantes son indexación de alto impacto. Al lado de las de alto impacto están las revistas de la revista Cielo. Y luego las revistas indexadas en Latindex, ¿no? Cuando yo digo alto impacto me refiero a la web de la ciencia y me refiero a Scopus, ¿ya? Entonces, esta revista, por ejemplo, es una revista que ella misma te lo dice, siempre te lo dice, o sea, siempre que nos vamos aquí a la cerca de, sobre la revista, siempre me dice dónde está indexada. Entonces ella me está poniendo aquí, ¿verdad? Como para hacerme ver, ella está indexada en Scopus. ¿Qué significa? Es un Q1. El Q1 es la indexación más alta que tiene Scopus. Es decir, es una revista muy buena. Es una revista muy buena, ¿sí? Entonces yo me tengo que leer todo esto. ¿Por qué me lo leo? Porque cuando yo me lo leo me va a decir si la revista tiene un número cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, cada mes, ¿sí? Eso depende de la revista. Y luego me voy aquí arriba, a donde dice envíos, y ella me va a decir siempre, si yo tengo que escribirle un correo para enviarla, si tengo que escribirle a qué le tengo que escribir, pero por ejemplo, esta revista que estamos viendo ahorita trabaja con un inicio de sesión, es decir, trabaja con cuentas. Ahora las revistas trabajan con cuentas. Yo me creo mi cuenta y desde mi cuenta yo mando mi artículo y en mi artículo me van diciendo ellos si me lo aprueban, si no me lo aprueban, ¿entienden? Entonces es muy sencillo. Es simplemente ingresar a internet, a mi Google Académico. En mi Google Académico coloco mi tema de trabajo, y me veo varias revistas. Me meto en la revista en donde dice acerca de, sobre la revista, me leo el sobre la revista siempre porque es importante leérselo, y luego veo en dónde está indexada, que allí siempre me lo dice, trato de que sea alto impacto, Latindex o que sea Cielo, o sea, me trato de mirar esas tres que son las más importantes, y luego me voy a la parte de envíos. Ella siempre te va a decir cómo enviar. Siempre te va a decir si tienes que registrarte, en la estructura del artículo siempre te la va a indicar, es decir, no hay una guía, no hay como que yo tengo que pagar a alguien para eso o lo que sea. Lo que tengo que hacer es entrarme a la web e ir escribiendo. Siempre va a haber un contacto para un editorial, eso es lo más sencillo. A ver, ¿quién me escribe por aquí un mensaje? Ah, Gloria dice, el formato, por favor. Sí, 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 yo mañana les mando los links de mis artículos, no se preocupen, con seguridad. Oye, ayer se me fue la luz todo el día, qué horrible. Me sentí como en Venezuela, por eso no les mandé, por eso no les mandé los artículos. Tuve como un flashback. Entonces, bueno, entonces eso les digo, dudas, preguntas, comentarios, ya son las 8:05, pero no importa, díganme. Doctora Navarro, ¿cómo está? Dígame, doctor Patricio, ¿cómo está? Oiga, estoy escuchando esto de las revistas de alto impacto, Cielo, Latindex. ¿Usted qué nos recomendaría para el momento de publicar? ¿Qué nos recomendaría? ¿Ir directamente a las revistas de alto impacto o empezar en algo más sencillo? Yo creo que siempre es importante empezar en lo sencillo, porque las revistas de alto impacto se miran mucho quién eres tú para publicarte. Primero, si usted quiere publicar en una revista de alto impacto, usted tiene que primero publicar con un PhD. La revista se va a mirar con qué autores te estás juntando tú, siempre. Entonces, por ejemplo, yo, antes de graduarme de doctora,
Yo escribía, yo les decía con mi equipo, que son mi mamá, mi compañero de la universidad y mi otro compañero. Ellos tres son doctores. Entonces yo salía ahí como camuflajeada ahí, o sea, era como un camuflaje. Decían, bueno, 3-1, ya. Pero sí se miran ellos, ¿quién eres tú? Se miran en el Google académico, se miran en un ORCID, se miran qué tipo de investigador eres tú. Y se miran también qué cosas has escrito. A ver, ¿de dónde sale esta persona? Si esta persona, ¿por qué quiere escribir aquí? ¿De dónde salió esta persona? Siempre se lo miran. Porque esto, entonces, primero es bueno empezar con Latindex. Latindex es más sencillo, es en español, es más sencillo. Luego de Latindex me voy a Cielo, tiene un poquito más de rigurosidad. Y en un año estoy escribiendo en Scopus. Perfecto. Sin problema. Otra pregunta. Dígame. Yo veo una pregunta. ¿El orden en que aparecen los autores tiene que ver algo con la relevancia de ese autor en el documento científico? Normalmente sí, pero no es una limitante. Hay personas que te dicen, oye, vamos a ponernos a escribir y en cada artículo vamos a escribir, en una primera te pongo yo, después me pongo tú de segundo, o sea, nos turnamos. Hay personas que te dicen, yo tengo un amigo que tiene un grupo de investigación. Ellos se pusieron de acuerdo en el que se iban a poner siempre en el orden de los autores según el apellido. Y mi amigo se llama Vladimir Vega con B pequeña. Es decir, él siempre es el último. Así él haga más o haga menos, él siempre es el último. No debería ser importante porque a veces el último es el que cierra la idea, el que revisa todo el artículo y dice aquí queda. No debería ser importante, pero en Ecuador usted tiene que estar entre los primeros 4. ¿Se acuerdan que les dije? Ajá. Ok, gracias. Gracias. Otra pregunta. Bueno, chicos, a ver, manda mensajito. A ver. Aprendí mucho más aquí que en lo que llevo en mi posgrado. Ahora nos piden publicar, pero nunca lo hemos hecho y no sabemos mucho aún. Muchas gracias por su clase desde México. Gloria, tienes mi número. Me puedes escribir sobre cualquier duda que tengas sobre tu tesis. Eso no importa que el curso se acabe hoy. Todos pueden escribirme. Todos pueden escribirme y yo les pasé mi correo. Eso no significa que yo más nunca me voy a aparecer, que me desaparecí para siempre, no. De hecho, les dejo la puerta abierta para que hagamos un curso ya viendo las ideas concretas de cada uno. Podemos conversar con Max para que trabajemos todo un día, podría ser todo un sábado. Y yo voy viendo uno a uno qué ideas tienen de los artículos, qué ideas tienen, o sea, y vamos viendo cómo construirlo. No es que en un día vamos a escribir el artículo, pero lo podemos estructurar en un día. Yo pienso que lo podemos estructurar cada uno en su computadora, vamos trabajando poco a poco. Y yo voy viendo, como hicimos el otro día, que iba viendo cada tema de ustedes. Eso no es, lo que pasa es que ojalá que esto hubiese sido un curso de 10 días, no sé, pero como era tan corto y hemos visto tantas cosas, además yo les quiero pedir disculpas, yo sé que todos son profesionales y que todos son personas estudiadas, y de repente se sentirán en algún momento que yo traté como a mis niños que están en segundo semestre de la universidad. Lo que pasa es que creo que incluso cuando uno ya tiene una formación, a veces uno quisiera empezar a explicar o aprender las cosas desde cero. Es decir, explícame de dónde viene ese punto o dime cómo hago yo esto. Y la única manera de saberlo es aceptar la mayor realidad de la vida, y es que no lo sabemos, nadie sabe todo. Entonces, desde un punto de vista muy humilde, yo creo que es bueno dar siempre una clase con cosas iniciales, poco a poco, como yo les decía, resalten eso en amarillo, o sea, sin que les dé vergüenza. Sin que les dé vergüenza, lo estoy resaltando en amarillo, no, yo estoy cogiendo mi práctica y yo poco a poco voy aprendiendo y un día de estos voy a estar en Scopus. Como esa imagen que hay del elefante, como es esa imagen que hay del leoncito que se ve en el agua, y el leoncito se ve en el agua y se ve ya grande como con toda la melena, y entonces la imagen dice, cree en ti. Entonces, eso sí, siempre cree en ti. A ver, que nadie más va a creer en ti si no crees tú, ¿no? A ver, muchas gracias, me dice Gloria. Patricia me dice, no hay problema, fue lo mejor que tomé ese punto de vista, empezamos desde cero. Bueno, menos mal que le gustó esa metodología porque hay gente que se ofende. Doctora, le agradezco por habernos transmitido sus conocimientos, estoy segura que a todos nos ha ayudado muchísimo. Definitivamente escribir es un arte y esto implica muchos factores, pero sobre todo la práctica, y la práctica hace el maestro. Gracias, doctorita, también estoy por realizar mi tesis. Siempre a la orden. Su pedagogía siempre es excelente, doctora.
digna representante del Departamento de Investigación de la unidad. Ay, Andrés, ser la coordinadora de investigación en la universidad, de verdad que ha sido muy difícil para mí, porque de verdad, dicen el que tiene la corona es porque le pesa la cabeza. A mí me pesa mucho esa cabeza, esa corona. Me pesa. A ver, ¿qué más me dice aquí? En serio, sí. Muchas gracias, muy interesante el curso. Sí, Martín, claro que les puedo dar tutoría, sin problema. Lo que necesiten me pueden escribir, sin problema. Allí nos ponemos de acuerdo. Igual para los que me preguntaron por el libro, también nos ponemos a poner de acuerdo. Escríbanme y sin problema cuentan conmigo. Bueno, a mí también me pareció muy bueno este curso. De verdad me gustó mucho este grupo porque pienso que estaban muy interesados. Les voy a repetir el ejemplo del león, le voy a repetir siempre, o sea, esto no importa que yo tenga que verme 7 cursos, no. Cuando yo también estaba empezando a escribir, a mí me costaba mucho. O sea, yo lloraba mucho, porque no sabía, o sea, no sabía, no hubo nadie que se sentara a explicarme, esto se hace así, esto es así, pon primero esto, nadie. O sea, se supone que ya tú llegas, la gente cree que tú porque estás en una maestría o en un doctorado, tú sabes todo. O cree que porque tú ya tienes esa, y la formación de pregrado es muy distinta, porque la formación de pregrado tú vas aprendiendo, primero estás en la universidad, eres muy joven, entonces, a ver, estás más interesado en otras cosas, y la universidad es como que no la ves tan seria, ya cuando maduras un poco y quieres aprender, de repente la gente asume que tú ya sabes, y nadie puede asumir que tú sabes, de hecho, si uno se inscribe o se interesa en escribir algo, es precisamente porque tú quieres aprender, quieres saber, y nadie del que tiene un libro, del que tiene un artículo, nació aprendido. O sea, uno nace también de sus errores. Me equivoqué con esto, hice mal esto. Siempre va a haber alguien que te va a decir que no puedes, siempre va a haber alguien que te va a subestimar, eso siempre va a pasar. Entonces lo que tenemos que de verdad saber es, no importa, yo puedo hacer esto. O sea, esto se ve súper difícil, pero esta tesis yo la puedo escribir, porque he podido con todo lo anterior a esto. Entonces yo puedo con esto. Siempre que lo tengamos presente y que estemos interesados, o sea, todo es voluntad. Acuérdense que mi amigo se graduó siendo enfermero de un magíster en Derecho. Nunca olviden a mi amigo, enfermero. Él sabía era poner inyecciones. Se metió máster en Derecho. Y él es máster en Derecho. Para que vean que él, que ni era abogado, se metió a hacer... Pero imagínense, si él se graduó y él escribió su tesis en Derecho a la Salud y era una persona que se paraba frente a la computadora y me decía, Mechi, ¿y ahora qué hago? Mechi, esto no lo entiendo. Y ayer me leí una sentencia, explícamela. O sea, y esa persona se graduó. Entonces ustedes también pueden, eso es imposible que no puedan. Vamos a ver quién más me escribe por aquí. Gracias por el curso, estoy satisfecho por lo aprendido, gracias por transmitir su conocimiento. Le estaré escribiendo, tengo que hacer mi tesis y me exigen publicar mucho. Uy, sí, no se preocupen, siempre a la orden para cualquier cosa. Tengo muchos amigos yo también en las revistas y eso, también por lo que uno, a ver, uno se hace amigo también porque los busca, ¿no? A cada rato, oye, ¿qué pasó? Oye, tal cosa, ya la gente te va conociendo. Aquí está Mercedes otra vez. Aquí está otra vez preguntándome cosas, pero siempre, hola, al final se hacen mis amigos todos porque yo soy así, muy parlanchina, entonces yo estoy siempre comentando, oye, tal cosa, mira, vas a sacar el número, mira, ¿qué pasó con tal cosa? Entonces, esa es la idea, ir conociendo. Al principio siempre es el miedo de que, oye, el miedo, pero ustedes tienen que romper ese miedo, olvídense de ese miedo. A ver, entonces, bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, ya tienen mis contactos, mañana a primera hora les mando esa información que les tengo prometida y fue un gusto conocerlos a todos. De verdad que si logramos hacer otro curso con Max sobre el taller que les había prometido, sin problema cuenten conmigo y de verdad siempre estoy a la orden. Me gusta mucho leer sus mensajes, de verdad muchas gracias, yo también estoy muy contenta con este grupo. Me daba mucho miedo darles clases porque dije, oye, ¿será que no les gusta? ¿Será que Max también, que son de otros países? Que dije, Dios mío, ¿dónde me metí? No sé qué va a pasar. O sea, a mí también me asustaba un poco. El primer día estaba temblando. Si uno de los del CIDE me mandó un mensaje diciéndome, oye, Mechi, te veo un poco asustada.
Claro que estoy asustada porque no los conozco y cuando uno, a ver, los de la universidad son muy diferentes porque ellos me conocen años a mí, yo les digo se callan y ellos se callan, pero no me pregunten, o sea, es muy distinto, pero ya ustedes son otro nivel y de verdad que me siento muy contenta, sobre todo de que tengan dudas, de que tengan preguntas, de que se hayan interesado en esto, que yo creo que esto es una cuestión de que te guste, no a todo el mundo le gusta. Más de uno hará el curso por el certificado, ¿no? Eso es completamente válido, pero lo importante es aprender. Entonces, bueno, nos estamos viendo, chicos, de verdad fue un gusto conocerlos a todos. Estoy a la orden para cualquier cosa y espero que estén muy bien, que tengan una buena noche y que hayan aprendido algo. Eso sería la mayor satisfacción. Vamos a ver quién me escribe algo. Gracias, doctora, por su carisma. Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad. Yo también me siento muy contenta y cuente siempre conmigo todos. A la hora que sea que me escriban, lo que necesiten, siempre les he de responder. Estaremos pendientes para el taller. Se lo voy a plantear a Max, como ya varios me han dicho, lo voy a plantear a Max que hagamos un taller. Le voy a plantear a Max que hagamos un taller, así sea todo un día, que nos pongamos de acuerdo y que podamos ver cada tema de ustedes en concreto. Veo que hay personas que están haciendo tesis, hay personas que están estudiando maestría, todo eso requiere otro conocimiento, o sea, y cuenten con eso. Ya una vez que vimos lo básico, lo más importante, ya lo que queda es construir. Vamos a ver aquí. Gracias por compartir su conocimiento. Ay, Cris. Saben que Cristian era mi alumno cuando yo escribí mi primer artículo científico. Y Cristian me llegó al aula con el artículo. Me dijo, profe, usted publicó con el doctor Guamán y con el doctor Piña. Y entonces yo me sentí muy feliz porque dije, oye, es la primera vez que escribo un artículo y uno de mis estudiantes ya lo sabe. Y además de que Cristian también era él también fue la primera vez que yo, como es asesoré un trabajo, fue el trabajo de Cristian para la jornada científica estudiantil. Entonces con él nos conocemos muchos años y yo me acuerdo que Cristian me decía, profe, explíqueme qué es la metodología. Y sinceramente a mí me costaba muchísimo en ese momento porque yo estaba empezando y yo me pasaba toda la noche estudiando, pero yo sentía que tenía un deber con Cristian, que yo tenía que explicarle a Cristian eso de cualquier manera. Entonces yo me sentaba y me leía los libros, me leía otro libro, y pasaba con la metodología y decía, no, yo mañana me levanto, yo mañana le digo a Cristian que venga a la universidad y yo mañana le explico a Cristian esto. No sé cómo, pero yo se lo voy a explicar. Entonces, al principio siempre es difícil. A ver, ¿qué más me dice? Hemos aprendido mucho, doctora. Estaremos preguntando algunas cosas en el futuro. Muchas gracias por su ayuda. Bueno, de verdad me voy muy contenta. Creo que ya es la hora de hacer el cierre. Carlos, que te escuché por ahí. Un gusto compartir con usted, doctora Mercedes. Y bueno, y darle las gracias a todos los participantes, porque creo que aprovecharon muy bien estos días. Y Sí. con respecto a la investigación y la creación de artículos científicos, yo también aprendí un poquito. Bueno, Qué bueno. yo hablaré con Max con respecto a lo del taller que estás planteando. ¿Cómo sería? ¿Cómo escribir un artículo? Pero me Yo imagino... creo que sería un taller ya bueno, lo veremos en concreto, Carlos, pero yo creo que sería un taller con este grupo para que ellos vayan trabajando particularmente en su artículo o en su Claro, tema de me trabajo. imagino que es que Podemos, cada uno ya sí, tenga una idea y los exactamente. 4 días que sean del curso, terminar el artículo. Exactamente. Podemos hacerlo también así. Podemos hacerlo unos 4 o 5 días y decir, con esto ya terminamos el artículo, cerramos eso. O podemos Ya. trabajar, yo creo que sí. Lo podemos hacer. Yo sí Yo lo veo muy le, viable, yo porque le, ya ellos tienen, la idea es que ellos se presenten al curso ya con la estructura escrita, que yo creo que ellos ya la pero tienen. Mercedes, Sí. escúchame algo, pero bueno, serían no mucho, porque imagínate, son 15 personas, son 15 artículos que tienes que ayudar a terminar. Serían como máximo que 20 personas. Podríamos hacer 2 cursos, una semana ven uno con 15 y la otra semana los otros 15, o Ok, sea, depende de cuántas personas ya. sean, Yo le porque comento, tratemos de hacer un curso que sea personalizado, yo es le- decir, tratar de que sean un poquito menos personas y lo vemos de largo, también ok, puede ser.
yo le comento a Max, ¿ya? Mercedes. Sí, ya llegó Max, ¿verdad, Carlos? Sí, ya hoy debería haber estado acá en Guayaquil, pero no me he comunicado con él, la verdad. Oye, el momento que llegue, yo también lo quiero saludar, quiero hablar con él, imagínate cuánto tiempo, quiero saber cómo fue esa travesía. Ya. Ok. Bueno, entonces saludo a chicos, todos. un saludo a todos. Sí, el taller, me preguntan por aquí rapidito, el taller sería que cada quien ya traiga su idea y la pulimos y vemos, incluso pues, si nos da tiempo, podemos ver revistas, alguna cosa, creo que sí, también tiene algunos buenos contactos ahí con alguna revista, o sea, todo eso se puede ver. Lo importante, como les digo, siempre es primero escribir. Que importa que yo tenga donde publicar si yo no tengo la publicación, o sea, yo tengo que saber qué es lo que el documento primero. Hacemos el documento y buscamos que sea una cantidad un poquito reducida de personas, hagamos 2 o 3 cursos, pero para que cada quien pueda poner de su parte. Entonces, eso chicos, fue un gusto conocerlos y estamos siempre a la orden. Gracias. Un abrazo, Carlos, que tengas una buena noche. Vamos a ver. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, profe. Hasta Claro, luego. organizadora. Pase bien. Muchas Chao, gracias. Cris, ahora sí, Cris, Luego, ahora sí doctora, muchas descansa. gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego. Pase Un bien. gusto, Saludos. chicos. Un gusto, Andrés.